Suscríbete a la Panterita. Presidente del Club Olimpia, Ariel Cardona. Presidente, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Bruno? ¿Cómo está toda la audiencia? Buen día, felices Pascuas antes que nada. Espero que hayan pasado una feliz Semana Santa. Igualmente, presidente. Bueno, presidente, contanos un poco cuál es tu evaluación de lo que ha sido Olimpia en estos últimos partidos disputados. Y mira, Bruno, la verdad que nuestro equipo no está consiguiendo los resultados que todos esperamos. Eso es cierto. Y algunos rendimientos, algunos jugadores tampoco no están logrando lo que nosotros esperamos de ellos. Y entiendo la frustración del pueblo olimpista, que es mía también, y de la directiva, ¿verdad? Pero Bruno, yo quiero un plantel, y yo quiero que mi plantel logre generar un fútbol que sea dominante, con dinámica, con velocidad, que controle el juego. Y en varios partidos logramos eso. Decime todos los partidos que jugamos, ¿quién rival nos pasó por encima? ¿Quién? Al contrario, hemos controlado muchos partidos y no logramos meter los goles, pero bueno, yo confío que estamos en el camino correcto. Y no voy a cambiar mi concepción del fútbol que quiero para mi club. Pero hay que ser conscientes que hoy nuestro plantel es corto. No podemos contratar a nadie por todas estas demandas FIFA que tenemos. Y son los jóvenes los que están reforzando nuestro equipo. Pero eso lleva un tiempo para estabilizarse. A mí no me gusta el juego todo atrás y a los pelotazos. Yo voy a seguir defendiendo este modelo. Y hay que mantener la calma en las crisis deportivas cuando los resultados no se dan. Pero también somos conscientes que todos rendimos examen final, cada fin de semana, y que todo tiene un límite. Y si hay jugadores que no están rindiendo a la altura que se espera de ellos, bueno, van a tener que descansar. Pero te digo una cosa, Bruno, después de decirte todo este contexto, después de hacer todo este gran esfuerzo económico que hacemos para sostener un club, y para levantar el fútbol paraguayo entre todos, si en una jugada en el medio campo, que no es ni falta, en una cancha tan complicada como el 12 de octubre, porque la verdad que hasta la pelota pica complicada, donde tenés que jugar prácticamente por centro, cabeza y gol. Y estando ahí a 2 metros el referee, hace repetir y anula un gol legítimo en el gol 91. Esas son las cosas que te hacen sentir una gran impotencia. Pero para mí fue una vergüenza, es burdo esto. Y está manchando y destruyendo un campeonato sin sentido. Seguramente ahora después van a venir nosotros a presentar una nota de protesta y quejándonos de este árbitro. Y seguro va a venir la aceptación del error de la comisión de árbitros, como lo hicieron en otros partidos. Vos ya te perjudicado ni grande. ¿Quién te devuelve los puntos? Le pasó hace poco a Sol de América, presidente. Dice, vi el donde piden después disculpar. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Sí, gracias, Leslie. Este señor tiene que ser suspendido y nunca más cobrar a la Olimpia. Como mínimo, porque el daño ya está hecho. Este era anímicamente para nosotros lo importante era este partido. Y así como muchas veces los directivos, los jugadores, somos sancionados, hasta económicamente, estos arbitrajes deberían tener sanciones. ¿Y a nivel institucional van a hacer algo, presidente? Por supuesto, acabo de decir, ya estamos terminando la nota, la vamos a presentar hoy contra este árbitro y esta gente del VAR también. Contra estos que forman parte del VAR. Porque uno siente te repito, hacemos un esfuerzo tremendo, económico, de tiempo, de todo, y no ocurre este tipo de cosas. O sea, realmente era un partido que para nosotros era estrategia en una cancha muy complicada, repito, el 12 de octubre, una cancha dificilísima. Porque uno pica la pelota de una manera especial, es complicado. Metemos un gol y nos anulan. O sea, la verdad que uno siente mucha rabia con esto, ¿qué te puedo decir? Pero, ¿y qué tenemos que hacer ahora? Esperar que sí, que este señor sea sancionado, o que sea... Pero, ¿y a nosotros? ¿Quién nos devuelve nuestros puntos? ¿Quién? Nadie. Pero menos que tienen que tener sanciones, si no es demasiado
demasiado gratis hacer un daño hacia una institución como la nuestra. Don Miguel, llegó a ver que Derlis López, quien estuvo en el VAR, que fue sancionado por la Conmebol por aquel famoso Boca Mineiro. Él tiene una fijación con los empujoncitos. Había un empujoncito de un jugador de Boca, pero que fue menor que este, quizá el del sábado, y le anularon un gol a Boca contra Mineiro, Copa Libertadores del año pasado, y fue suspendido. Suspender a los árbitros Andrés Rojas y Derlis López por tiempo indeterminado en el ejercicio de sus funciones en competiciones organizadas por la Conmebol. Tengo acá justamente el documento que me enviaron el 14 de julio de 2021, suspendido por tiempo indeterminado por mal uso del VAR. Sí, estamos al tanto, leí, sabemos el antecedente. Vamos a pedir que este señor, pero estas son las cosas que la comisión de árbitros tendría que haber evaluado y hacer las cosas. Y tienen que tomar medidas. Tienen que tomar medidas. Esto no puede seguir así, están destruyendo el fútbol paraguayo, que estamos haciendo un gran esfuerzo entre todos para que sea cada vez más competitivo. Y estas cosas están siendo recurrentes. No puede ser. El VAR tiene que ser una herramienta para facilitar el fútbol, no que sea otro instrumento para complicar aún más el fútbol y otro motivo de error. Porque el árbitro estaba a 2 metros, hizo la jugada, continuó, después viene el VAR, paró. Él tenía que tener la autoridad moral para decir, señor, no está esto, el VAR no está bien lo que estaba haciendo. Si yo vi la jugada, yo tengo una foto donde el árbitro está a 2 metros mirando esto. No puede ser espalda con espalda. No, si no, dejémonos jugar fútbol, vamos a jugar otra cosa entonces. Claro, el fútbol es un deporte de fricción por sí mismo y no todas las fricciones o choques son faltas, porque si no va a ser otro deporte, presidente. Totalmente, no puede ser, o sea, realmente te digo, es una frustración y nos hace sentir mal. Y empecé el análisis contándote el fútbol, ¿verdad? Contándote que nosotros nuestro rendimiento no es lo que esperamos, que los resultados no se están dando como nosotros queremos. Que hay cosas que tenemos que mejorar y que vamos a trabajar y que seguimos trabajando diariamente para mejorar, para tener que haber un fútbol más competitivo. Pero ocurre este tipo de cosas, minuto 91 te quitan para acumular en el campeonato, íbamos a estar 8 puntos los punteros, teníamos que jugar contra ellos, nos quedan un partido con cada uno de ellos, y ahora ¿dónde nos dejan? Esas son las cosas que a uno le da mucha rabia. Acá hay un gran esfuerzo enorme, titánico, para que nuestro club siga adelante. Y nosotros, y le quiero decir algo al pueblo olimpista, tenemos que saber algo. El pueblo olimpista tiene que saber, nosotros tenemos, es cierto, estamos con este tema de que no estamos en el campeonato como queremos, estamos cuartos, queremos estar en otras posiciones. Pero tenemos que saber que tenemos amenazas mucho más grandes que estos traspiés deportivos. Ahora nos cayó un embargo sobre nuestras cuentas por el tema, hace 2 días, de una jueza, donde nos dio la oportunidad, no nos dio ni la oportunidad de defendernos por cheque adelantado en el caso Polenta, tratando de sacar los pocos fondos que tiene el club para sobrevivir. Eso me preocupa mucho más que lo otro. Qué bárbaro. Esto proviene de la vergonzosa operación de Polenta, donde solo por sus comisiones nos están queriendo embargar $600,000. Notifican a la Conmebol, a los bancos. Esta es la verdadera amenaza que tiene la Olimpia. No es estar cuarto en el campeonato local ni la Libertadores, que seguimos peleando en la fase de grupo, que aún hay mucho camino a recorrer, sino que estas demandas fijas son las que los que nos pueden perjudicar en serio. No, nosotros tratamos de hacer todo esto, defender, pagar a nuestros jugadores, y nos siguen cayendo estas demandas. Estas son las cosas que a nosotros, y encima con todo esto que estamos lidiando, peleando para sostener un club, viene un árbitro y nos hace esto en esta... No puede ser, señores. No puede ser. No, este es el fútbol paraguayo. Nosotros necesitamos levantar entre todo el fútbol paraguayo, y para eso llega a sincerar. Y este tipo de cosas, este tipo de arbitraje fue determinante. En el minuto 91, 91, ¿cómo puede reaccionar después? Y no hubo ninguna explicación por parte de la dirección de árbitros. ¿No hablaste vos con alguien de la asociación? Y no hablé. Hoy vamos a presentar la nota, porque uno tiene que primero presentar la nota y ahí ver. Pero es demasiado obvio, Bruno, es demasiado obvio que eso no es falta.
No, es demasiado obvio. Es demasiado obvio. Acá, ¿qué van a salir? No van a decir, sí, cierto, es una falta y después. ¿Quién nos devuelve los puntos, Bruno? No, esto ya está consumado, o sea, acá evidentemente hubo un error, porque fíjate, hay otra cosa que también yo creo que el gran responsable es Julia Dosa, porque está bien, te puede llamar el VAR porque tiene una interpretación, pero el que toma la decisión finalmente es el árbitro del partido, y él estuvo cerca, y te voy a decir algo, si vos te fijas en la imagen, presidente, fíjense que no hay un solo jugador del 12 de octubre que haya protestado ni levantado siquiera la mano. El propio Alexis González, con quien fue el choque de Pollo Recalde, se levanta y continúa, y es más, va contra el área para defender la pelota a favor del 12 de octubre. Entonces, ahí pues vos tenés que tener el sentido común, ¿verdad? Vos estando cerca, ves que es un choque casual, es un choque normal, por decirte, disputa de pelota aérea, que no es falta, y eso coincidimos todos acá en la mesa, y también la lógica de mirar la reacción de los jugadores, esa lectura pico nos tienen los árbitros, eso es muy esencial, es como cuando se desvía la pelota como para que vos cobres penal, vos haces una lectura del desvío hacia dónde va la pelota, entonces vos podés interpretar que fue o no fue penal si es que no viste, de acuerdo al rebote que tiene la pelota. Son cosas que, no sé, desde que vos entras a la escuela de arbitraje te enseñan. Y mira, Bruno, nosotros tenemos la misma lectura tuya, vimos las imágenes, repetimos, vimos el video 1000 veces, no puede ser que esto se cobre. No puede, es inadmisible, y trato de ser lo más correcto posible para no decir palabras gruesas, ¿verdad? Pero realmente muy burdo, realmente muy burdo. Presidente, no sé si entendimos bien, lo que van a solicitar vía nota es que Julia Dosa y los que estuvieron en el VAR o el encargado del VAR ya no dirija al Olimpia o no dirija el resto del campeonato, los otros partidos también. Nosotros vamos a decir primero que no dirija al Olimpia y seguro que sean sancionados. Esta gente tiene que ser sancionada. Repito, así como a los directivos cuando hacemos algo metemos nos meten sanciones hasta primero disciplinaria, después económica, esta gente debería tener sanciones. Esto es un daño muy grande que no han hecho. Presidente, lo de Polenta, creo que todos los olimpistas se están desayunando y nosotros periodísticamente nos estamos desayunando con esta noticia. Hace 2 días, ¿cómo es el tema? Piden embargo, son $600,000 solamente en carácter de comisión de la operación, no es de la demanda propiamente del jugador. No, es por el agente, por el representante. Está embargando y consiguió embargar a través de una jueza donde embargó y emitió una orden de embargo. Y van a y presentó eso en la Conmebol sobre los ingresos que podamos tener, también en los bancos. Una vergüenza, esta operación vergonzosa que estamos tratando de llevar entre todos de una manera cuidadosa. Pero realmente es un tema muy delicado, donde nosotros estamos protegiendo los fondos para que nuestro club siga funcionando, para que siga operando, para que siga trabajando de una manera digna, cumpliendo con los jugadores, cumpliendo con todo, y ocurren este tipo de cosas. Y en ese caso, ¿qué pasa? ¿La Conmebol tiene que embargar, tiene que entregar el dinero a esta gente? Y estamos defendiéndonos, está el grupo de abogados nuestro que estamos defendiéndonos, ni siquiera nos notificaron, ni siquiera sale un embargo directo. Y dudan, presidente, del procedimiento judicial, digamos, ¿no? Y le pedí a mi equipo jurídico que revisen todo el procedimiento. Le pedí, esto fue cuando no fue el jueves que cayó. Porque te escuché en primer término decir que no tuvieron tiempo ni de defenderse. Así mismo, ni tenemos tiempo, porque uno tiene que poder defenderse, tiene que saber, por lo menos la lógica mía, sin ser abogado, te puedo decir, uno tiene que haber un proceso hasta llegar a un embargo. Y acá nos embargaron directo, por cheques adelantados, de comisiones de polenta que tiene el representante.
Entonces ahí nuestra gente está viendo esto, ¿verdad? Le pedí al equipo jurídico a ver cómo defendernos. Claro, pero es un nuevo golpe porque notifica a los bancos, a todos, cuando ustedes estaban, como se suele decir, sacando la cabeza del agua prácticamente, y llega este golpe porque ni siquiera es la cuestión de fondo, esto es una comisión, después está lo que reclama el jugador, ¿verdad, presidente? Aparte lo reclama el jugador en la FIFA. ¿Cuánto reclama el jugador, presidente? Sí, 2.300.000, $2.300.000. 2.300.000 y aparte son estos $600.000. Aparte, por la comisión de Polenta, por la comisión del representante. Pero la comisión es de $600.000. 1.050.000 fue la comisión en total, de la información que me pasaron. ¿Y ahora por qué pide los 600.000? Una parte parece que ya se le fue pagando. Ah, ya se le pagó una parte. Así mismo, y quedan $600.000 de comisión por el Polenta. Fíjense lo que estamos hablando. Y nosotros, entonces, el Olimpita tiene que saber que esa es la realidad del Olimpia. Acá no hay que olvidarse de esto. Acá estamos nosotros remando contra mareas enormes y estamos tratando de controlar y estabilizar un barco y llevar de la mejor manera posible. Y todas estas demandas impiden que nosotros podamos contratar gente, no solamente en primera, en las inferiores tampoco no podemos contratar, no podemos fichar jugadores por esta demanda FIFA. Estas son las que pueden perjudicarnos en serio. Y con todo esto estamos llevando y sacando el barco adelante, donde los jóvenes, nuestros jóvenes de las inferiores son los que están poniendo la cara y poniendo el pecho. Por eso a mí me duele cuando le atacan. Son nuestros juveniles los que están levantando nuestro club, poniendo la cara, haciendo todo lo que tienen que hacer por levantar con mucha garra, con mucha fuerza. Pero establecer y estabilizar un equipo lleva tiempo. Los jóvenes tienen un proceso de maduración y estamos en ese proceso, porque yo estoy convencido que estamos en el camino correcto. Un equipo que tiene dinámica, que ya tuvimos, ya demostramos lo dominantes que podemos ser. Y para ser dominantes en ese tipo de fútbol y de intensidad, necesita un equilibrio entre experiencia y juventud. Y lo estamos logrando. No es del día para nosotros, este es un proceso que tiene 4 o 5 meses. Acá se necesita más tiempo para que este equipo se termine de estabilizar. Y hay momentos que no te salen las cosas. Es cierto, en este momento estamos pasando por un momento duro. No es lo que nosotros queremos. Quisiéramos ganar todos los partidos, pero hay procesos que se tienen que respetar y yo voy a hacer respetar los procesos. Porque ese proceso, estamos en el camino correcto. Presidente, ese proceso se llama continuidad de Julio César Cáceres. Acá no hay ninguna sola duda de parte de ustedes. Julio Cáceres continúa como técnico del Olimpia. ¿O él también está bajo examen? Mira, de mi parte no tiene ninguna duda que él va a continuar y que vamos a seguir en la lucha. Ninguna duda de que nosotros estamos en el camino y que vamos a seguir. Pero el fútbol es fútbol, mi querido Bruno. Todos, repito lo que te dije, hay que ser consciente que rendimos examen final cada fin de semana. Y que estamos permanentemente y que tenemos que tener una mejora continua. Sabiendo de que hay cosas que de repente no salen como uno quiere. Y también hay jugadores que no están rindiendo como queremos. Pero bueno, esto es parte del proceso, lo vamos a seguir ajustando y vamos a seguir trabajando. Pero el fútbol nada es eterno. Pero hoy por hoy, Julio tiene mi confianza. Y estamos en el camino que a mí me gusta y en la línea futbolística que a mí me gusta y que a la comisión directiva nos gusta. Presidente, con este resultado, con este error, cuando vos también previamente reconoces que Olimpia no está pasando por un buen momento futbolístico, no es lo que ustedes quieren, como para que nos suene a una cuestión de excusa. Lo bajaron a Olimpia del campeonato. Olimpia hoy es un mano a mano que se va a plantear ya entre Libertad y Cerro Porteño. Y mira, estimado Bruno, como bien dijiste en la introducción, yo no quiero decir nos bajaron, pero realmente nos perjudicaron seriamente. Nos perjudicaron seriamente. Una cosa es volver a entrar, estar ahí, a ganar en un partido de visitante, de complicado en 12 de octubre, donde iba a ser un tema importante para nosotros. Y no, la verdad que nos golpea mucho, pero bueno, así es la vida, hay que seguir luchando.
Eso nos perjudicó de una manera importante para nosotros. No era lo que pedíamos, nos sentimos que no te quiero decir, nos robaron 2 puntos, pero la verdad que es muy duro para nosotros y te da una impotencia muy grande. Quedaron a 10 quedaron de Cerro de Libertad. Y íbamos a estar a 8 y teníamos partido pendiente con cada uno de ellos. ¿No te parece que era otro escenario? A 1 punto de resistencia íbamos a estar al tercero. Presidente, ¿y la comisión por el caso Polenta es la más alta o encontraste una comisión mayor? Es la más alta. ¿Y escuchaste alguna vez que el fútbol paraguayo haya pagado $1.050.000 a un representante? Yo nunca. Pero figura como comisión de representante, presidente. Sí, ahí pedí el tema del contrato, pide como comisión de representantes. Qué bárbaro, qué fuerte. Para más piden embargo, eso es realmente muy fuerte. ¿Y quién es el representante, No, presidente? lo que yo te quiero decir es, no quiero dar nombre, esto es de público conocimiento, ya sabes. Lo que te quiero decir, hacer todo este esfuerzo, controlar todo, hacemos todo un gran esfuerzo por que el club esté estable, por estabilizar. Hacemos cosas que la gente ni sabe para que esto continúe y que el club esté en paz. Y ocurre este tipo de cosas donde nos perjudican de esta manera. Esa es la mayor rabia que nos da. Eso es lo que nos da rabia. No debería ocurrir porque estas son cosas obvias. No deberían de haber ocurrido. Porque, sí. Presidente, de hecho aquí se le había consultado al expresidente Marco Trovato sobre ese caso y él argumentó una deuda que tenían Los Ángeles Galaxy y yo paso porque vos estuviste en desacuerdo en aquella famosa asamblea donde aprobaron esos números de las últimas 2 administraciones. Vuelvo un poco a lo que vos mencionabas, el tema de vos como presidente estás viendo algunos titulares que no rinden y que deberían descansar, y conecto también un poco sobre tu opinión de lo que ha sido el último caso de Paiva Vera, el tema disciplinario, si fue exclusividad de Julio César Cáceres o también fue algo consensuado con la dirigencia. ¿Cómo estás viendo ese otro manejo que termina repercutiendo en el rendimiento futbolístico del equipo? Mira, estimado, Dani, yo no voy a dar nombres nunca. Yo cuando hable de mis jugadores, de cada uno voy a hablar de lo positivo y lo que veo, todo lo negativo, o las cosas que yo veo, eso queda en casa, es como una familia. O a tus hijos le critican en público. No, yo no te digo que hagas un juicio de valor de esos casos, sino que cómo estás viendo y si todo lo que decide Julio César es consensuado con ustedes, porque hay una muy buena relación entre cuerpo técnico y tu gestión, o sos de lo que dicen, no, eso es potestad del técnico, yo no me meto. O sea, es una valoración de lo que es el manejo y lo que era tu respuesta de algunos titulares deberían tener descanso. Hablamos mucho con él permanentemente. Ayer domingo estuvimos casi 40 minutos hablando. Nuestra comunicación es permanente y todo lo que hacemos consensuado. Aprendemos a coincidir y a disentir. A veces estamos de acuerdo, a veces no, pero siempre al final llegamos a una unidad de criterio y sobre eso trabajamos. Siempre trabajamos una línea de una comunicación fluida y permanente, y de intercambio de ideas y de conceptos, ¿verdad? Permanente, eso te puedo decir, es permanente. Las decisiones que tomamos las vamos tomando, hablando mucho entre los dos, con él, no solamente con él, muchas veces con Paco Teche, con Quique Landaida, con David. Presidente, te saluda Fabio. ¿Qué pensás del partido con Colón y lo que te dejó el partido con Peñarol? Hay una gran preocupación después del partido anterior, mirando los rendimientos también a nivel local. Pues decime una cosa, yo miré el partido con Peñarol. Yo nunca o pocas veces vi un equipo visitante que sea tan dominante. Nosotros parecíamos local en el primer tiempo, ellos visitantes. Pocas veces vi un nivel de control y de intensidad, y ellos tiraban la pelota, rechazaban la pelota y nos meten un gol en una jugada. Y ahí, obviamente, en el fútbol cuando no haces, crece el rival y empieza a darse vuelta. Pero nosotros fuimos un partido absolutamente dominante. Eso es lo que más rabia nos da. Porque si vos te vas y te ganan, te pasan por encima, futbolísticamente te dominan, no ves la pelota, entonces sí, wow, acá hay mucho. Pero cuando vos, lo que más rabia te da es cuando vos controlás, manejás el partido, en una jugada te hacen un gol y bueno, ahí empieza a cambiar.
Pero yo no veo, yo te repito, creo que estamos en la línea futbolística adecuada de intensidad. Hoy el fútbol para mí es dinámica, intensidad, velocidad, técnica, fuerza. Y Olimpia en varios partidos, si querés te digo todos los partidos, donde nosotros fuimos absolutamente dominantes y no terminamos de manejar y de concluir los resultados, que es la parte preocupante, la falta de gol. Pero y que al final, lastimosamente el fútbol no es por merecimiento, es por resultados, y estos resultados no nos están ayudando, no nos están acompañando. Tenemos que trabajar en el tema de los goles, pero Olimpia fue absolutamente dominante en ese partido. Yo sentí muy contento, ese es el fútbol que queremos, pero no perdimos 2-1, y ahora sí, contra Colón nos espera un desafío muy importante, y con una presión fuerte, que lastimosamente ese tipo de cosas, por lo menos a mí no me gusta ese tipo de presiones negativas. Pero ahora no tenemos alternativa, nuestros márgenes de errores son mínimos. Tenemos que salir a hacer todo lo que tengamos que hacer y luchar desde el minuto 1 para hacer pesar la localidad contra Colón. Presidente, ¿tenés temor de que el público que en estos momentos se asoció masivamente el tema de la Copa Libertadores vaya perdiendo un poco esa motivación de la Copa Libertadores propiamente? Mira, yo te quiero decir, Bruno, temor, no es lo mi estilo tener temor. Pero sí tenemos que ser conscientes que el olimpista quiere resultados y que el olimpista tiene una gran expectativa de triunfos, y sobre todo en Libertadores. Esa es la gran responsabilidad que tenemos todos cuando venimos o manejamos nuestra institución. Nosotros sabemos, y te lo dije hoy, mira, cada fin de semana rendimos examen final, te lo dije de entrada, sabemos, esto Olimpia es una institución que no perdona, pero también tiene que saber el pueblo olimpista, y lo repito, que nosotros tenemos que respetar los procesos, que este es un equipo en formación, que no podemos contratar a nadie, que nuestros jóvenes van a tener una oportunidad, están teniendo una oportunidad única, donde yo le hablo mucho, esta oportunidad se dan pocas veces, porque si teníamos gente de afuera, no iban a poder jugar ellos. Hoy tienen una oportunidad brillante de poder lucirse, que le puede cambiar su vida, su carrera puede cambiar, si hacen los partidos adecuados. Y hoy tienen una oportunidad porque humanamente, ni si queremos, no se pueden traer jugadores de afuera. Entonces el pueblo olimpista tiene que ser muy consciente de esta situación. Nosotros cuando hemos tomado este club, estamos últimos en la tabla de posiciones. No habíamos clasificado, no estamos ni en la Libertadores. Hemos salido campeones de 2 copas el año pasado. Entramos a la fase de Libertadores ganando la Nacional. Después hemos hecho partidos épicos contra rivales muy fuertes como Atlético Nacional y ni qué decir Fluminense con un presupuesto de $120 millones. Avanzamos en una fase de grupos dura contra rivales muy duros como son Cerro Porteño, Peñarol, Colón. Pero Olimpia tiene que hacer pesar su valía y tiene que seguir luchando. Estamos a 3 puntos del puntero. O sea, sabemos que los desafíos son importantes, pero no se tiene que olvidar el pueblo olimpista de que este club está en una situación muy delicada y que hoy estamos remando a pesar de toda la adversidad económica que también nos siguen explotando. Entonces, hay que ser consciente de esto y hay que seguir apoyando, viéndose a la cancha. El Olimpia no lo hace una persona, no lo hace un técnico, no lo hacen los jugadores, el Olimpia lo hacemos todos. Entre todos tenemos que seguir apostando y ayudando a nuestro club, poniendo nuestro grano de arena, porque a veces uno se olvida. Nos olvidamos de que tenemos más de $10 millones de demanda FIFA, que todavía no sabemos cómo salir de eso, y que nos impide no solamente contratar jugadores de primera, también hasta las inferiores tenemos problemas con eso. No podemos fichar ni inferiores. Presidente, ¿qué pasó con Guillermo Paiva? ¿Qué pasó con Pomelo Vera? Y esto te vuelvo a repreguntar. ¿Sabes por qué, presidente? Porque inclusive acá yo he leído mucho en redes sociales que te responsabilizan a vos de que sos muy paternalista, de que como que sos muy amigo de los jugadores y que el Olimpia no está ahora para jodas, que el Olimpia... vos sabés que no le gustó al hincha del Olimpia lo que pasó en el caso Vera.
y en el caso Paiva. Y te lo digo esto no solamente en las redes, sino que uno escuchando la opinión de la gente que llama a la radio, en el WhatsApp, no le gustó para nada, y justo en un momento en el que Olimpia necesitaba de jugadores para encarar la Copa Libertadores. Y mira, yo tengo un concepto donde a los jugadores, repito, hay que cuidarlos. Para mí son personas que hay que cuidarlas, pero si cometen errores y si no tienen la conducta adecuada, así como nosotros cumplimos con ellos, exigimos lo mismo. Solamente eso te quiero decir, y no voy a dar nombres, yo te digo un tema conceptual. Y esto es un tema que sí o sí saben y me conocen. Todo tiene un límite. Yo creo que hoy en el liderazgo, uno necesita un liderazgo justo. Un liderazgo donde ambas partes queden claras las reglas de juego. Un liderazgo justo. Ese es el modelo que yo creo. Donde tiene las órdenes de ser razonables, sencillas, claras y consecuentes. Y que existe una satisfacción recíproca entre el líder y el grupo. Yo no creo en otro modelo, y ese es el modelo del presidente que tienen. Yo creo en el tema de ser justos. Si es que vamos a cumplir y vamos a exigir que cumplan. Así de sencillo. Presidente, la última vez que charlamos te había preguntado si contra Colón y Peñarol de local la idea era mantener los precios que habían fijado para el clásico. Recuerdo que vos dijiste que vos estabas a favor, pero que tenías que hablar con tu comisión. ¿Cómo queda eso a 10 días de lo que es el partido clave contra los argentinos en el tema del precio de las entradas? Y mira, Dani, como vos bien decís, tenemos que analizar y mirar esto. Yo miré otro partido, vi el partido de Cerro también, donde realmente tampoco no se llena ahí, porque realmente hay un tema económico duro para la gente. Claro. Entonces, atendiendo todo eso, nosotros hoy ya le di la política de los nuevos precios, que son precios más accesibles, pues queremos sobre todo que se llene la cancha. ¿Tenés los precios allí fijos o por lo menos el porcentaje de descuento? Mira, no te quiero decir porque después me corrigen, no traen mi equipo comercial, pero acá tengo una base, podemos terminar de ajustar ahora a las 2 de la tarde de una reunión y terminamos de ajustar los precios, pues son precios más accesibles. Okay. En todos los sectores. ¿Qué pasó de tu charla pendiente con el presidente de la APF, Robert Harrison? Vos sabés que no me pude encontrar, está en Miami, me dijeron, esta semana me voy a encontrar. ¿Y después de esto del arbitraje cambia tu opinión o crees que no tiene que ver con esta situación? ¿Es una cuestión ya que arrastra el arbitraje, es responsabilidad de Elizondo? Yo creo que acá claramente hay un responsable, que es el árbitro. La comisión de árbitros tiene que actuar seriamente. Y bueno, y hablar también con Robert de este tema. Vamos a hablar de todo esto, sí o sí, es uno de los temas que vamos a hablar con él. Yo creo que acá se tiene que trabajar seriamente en este tema de que no puede ser recurrente este tipo de errores. No le hace bien a nadie, al fútbol le hace un daño. Bueno, presidente, muchísimas gracias por atendernos. Muy fuerte lo de... el tema de la Conmebol, de estas sanciones continuas que ha recibido el Olimpia, también Cerro ha recibido sanciones, pero Olimpia específicamente hablaban de $70,000 y algo, de una última sanción que tuvieron. Fueron varias multas. Varias multas fueron, ¿verdad? ¿A vos también creo que te sancionaron o no? ¿Te multaron personalmente, presidente? También nos multaron. ¿También te multaron a vos? Así mismo. ¿Por cuánto, Mira, presidente? Y cerca de $20,000 nos multaron. ¿Y por qué te multaron? Por el tema que hablamos, un tema de arbitraje. Pero mira, el tema es esto, hay 80 expedientes abiertos. Y realmente acá hay que trabajar también con todo, porque fíjate, ¿cómo controlamos una hinchada? ¿Cómo podemos controlar una hinchada? Es muy difícil. Solamente a través de ustedes, los medios de comunicación, pedirle que antes de los partidos sean más conscientes porque nos hace un daño importante al club. Nos hace un daño. Entonces, este tipo de cosas hay que trabajarlo, ¿verdad? Hay que trabajarlo, no nos queda otra. Yo creo que son 80 expedientes abiertos, creo que hay varios equipos de toda Sudamérica.
Es muy delicado. Ya Pero en el caso de Olimpia ya suma, que estamos hablando casi de 200.000, creo que ya se rebasó los $200.000, ¿verdad? Y hemos apelado. Vamos a ver si es que podemos rebajar algo de eso. Hemos apelado, hemos hecho nuestro descargo. Y vos por hacer alusión al arbitraje, te sancionaron, te multaron en $20.000. Así mismo. A la pucha. A través de medio de comunicación, presidente, ¿no? Así mismo. Muy duro todo esto. Yo sospeché algo cuando el presidente en algún momento, hablando de lo de Itagua, dijo, quiero pensar bien y no utilizar palabras muy fuertes. Más o menos iba por ese lado, ¿verdad? Aunque sabemos que Conmebol es de pocas pulgas en el tema de las multas, a diferencia de lo que ocurre a nivel criollo. Sí. ¿Qué te puedo decir? Bueno, imagínate, presidente. Nos perjudica, o sea, económicamente el partido es muy fuerte, entonces tenemos que trabajar en esa línea entre todos, no hay otra. Multa Conmebol. Creo que esto es en toda Sudamérica, así que tenemos que ir trabajando con mucho cuidado y ver cómo podemos mejorar en esto. Por racismo nos multaron, por un montón de cosas, o sea, es muy delicado, así que tenemos que reconstruir entre todo esto y ver cómo hacer para mejorar y que no sea otra vez recurrente y cada partido recibir eso. Es la ley de la vida, es aprende o sufre. Bueno, gran parte, presidente, entonces si es que se llega a concretarlo el embargo, caso Polenta, las multas por diversos conceptos de la Conmebol, cerca del $1.000.000, ¿se le puede descontar? Y sí. Por eso es que el Olimpia, le repito que es un tema delicado todo esto. Lo de la Conmebol, digamos, una proporción menor. Lo de Polenta sí es delicadísimo. Sí, muy, muy delicado. ¿Y qué tiempo tienen, presidente, para que no se produzca el embargo oficialmente? No conozco, te voy a decir algo. Realmente el equipo jurídico nuestro, donde está Julio Ernesto Jiménez, está manejando eso. Él le puede dar más precisiones técnicas al respecto de lo que de los tecnicismos jurídicos. Entiendo. Presidente, para cerrar la nota, algo que creas conveniente comunicar, decirle al hincha del Olimpia, algo que no te hemos preguntado y que consideres importante decirlo al aire. Lo que dije de entrada, ¿verdad? Nosotros no estamos contentos con los resultados que estamos consiguiendo. No estamos contentos, eso nos duele, estamos frustrados. El pueblo olimpista, nosotros. Pero nosotros hemos logrado generar un fútbol dominante, con dinámica, de intensidad y velocidad, y estamos hablando de hace menos de 15, 20 días. Estamos en el camino correcto. Ningún equipo nos ha dominado. Le hemos ganado y le hemos dominado a equipos muy fuertes futbolísticamente. Estamos en el camino correcto y tenemos que seguir en esta línea, pero hay que ser conscientes de que hoy nuestro plantel es corto. Empezamos a resentir lesiones en nuestros jugadores con las dos batallas que venimos hace 60 días. No podemos contratar a nadie por la demanda FIFA. Son los jóvenes los que están reforzando nuestro equipo, pero eso lleva un tiempo para terminar de estabilizarse, armar un equipo realmente ensamblado. Tenemos que tener paciencia. Presidente, muchas gracias por atendernos. Un abrazo desde el aire y éxitos. Gracias, Bruno. Un abrazo. Un abrazo a todo el equipo. Gracias. Miguel Cardona, presidente del Club Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, qué fuerte lo que estaba contando lo último. $600.000 de embargo, multas, todos están bajo examen. Por ahora dijo, primero se lo escuchó firme con respecto al caso Julio Cáceres, pero después dice por ahora. Utiliza la palabra por ahora. Goza de mi confianza total y absoluta. Agregó el por ahora, y ahí es donde yo, cuando él dice antes, van a rendir examen cada fin de semana. Jugadores que, habló de los jugadores que si tienen que jugar, yo creo que van a jugar. Después Y si de no, esta entrevista, Bruno, Cáceres está más tranquilo y hay algunas vacas sagradas que estarán más intranquilas. Porque cuando dice el por ahora me parece que es una especie de
te cedo ante tu insistencia en preguntarme por Cáceres, pero yo lo noto muy comprometido con Julio César Cáceres, y él en el arranque de esta entrevista dijo el tema del descanso de algunos titulares. Por eso yo le pregunto si la gestión es, él es el entendido, yo estoy para los números, o es algo consensuado, como el tema de la disciplina, como el tema... Y mira que hay algunos jugadores que no están rindiendo, porque el tema del técnico, más allá de que siempre es el fusible más visible, no tiene mucho asidero. Y yo creo que esta entrevista con el presidente del Olimpia tiene una idea central muy, muy definida, porque creo que es decirle a la gente, a su gente del Olimpia, puede sonar fuerte, pero es como que, muchachos, ubíquense. Yo agarré un equipo que era último en la tabla y mira dónde estamos. No podemos ni siquiera contratar en inferiores. Yo entiendo el tema de, al ser un equipo grande, la exigencia y que el equipo está mal. El propio hincha también va a decir, espera, todo bien con el tema del VAR, pero el equipo no jugó bien el sábado. Entonces, yo creo que insiste mucho eso, y para magnificar a qué Olimpia agarró, tíralo de polenta. Yo todavía me acuerdo, porque vos le hiciste la pregunta, Bruno, a Marco Trovato cuando estuvo acá, el día de las elecciones. Porque ya se hablaba de esa comisión monstruosa. Y aquella vez él argumentó una cuestión de una deuda y cuesta creer el tema de la Major League Soccer. Lo que había explicado Trovato es que en realidad esa comisión era parte del pago de rescisión de polenta con el club norteamericano. Aquella que vez tenía que una deuda, y tenía que si la deuda de un equipo de Estados Unidos con un jugador, y entonces como que al lograr liberar eso que tendría que hacerse cargo Olimpia, el intermediario, Olimpia le reconocía algo, pero acá, o sea, yo lo que tomo de Cardona es, muchachos, no se olviden qué institución agarramos. Todo bien que estamos cuarto en la Libertadores, pero yo creo que él enfatizó mucho en decirles, cuando yo agarré, estábamos último, todavía no estábamos en fase 1, en la prefase, como dicen los muchachos de la Libertadores. Yo noto eso del presidente. Después podemos batir el tema del VAR, el tema de su nivel futbolístico. No, habló de los dos campeonatos ganados y la clasificación para entrar a Copa Libertadores. Acordate que lo había hecho con Nacional, aquel mano a mano, que Olimpia lo había jugado muy bien. Yo creo que él dividió en dos el tema futbolístico. El tema local, que se le insiste con el tema del arbitraje, le dijo, sí, está horrible lo que pasó con el arbitraje, lamentable lo de Van Juliadosa. a presentar nota para que ya no dirija Sí. al Olimpia. Lamentable lo de Juliadosa, pero nosotros nos jugamos bien, dice. Cuando le preguntas por Copa, dice, le dominamos a Peñarol, nos hicieron 2 goles. ¿Cuál es nuestro déficit en este momento? Los goles, nos están llegando los goles. Lo que tanto parecía fácil para Olimpia anteriormente, hasta llegar al partido con Cerro, en el primer partido de Copa por fase de grupos, que era el tener el gol fácil, y que ahora no lo está teniendo Olimpia. Y los niveles bajos, que creo que más apuntan al nivel local, en realidad. Porque en Copa no tuvo ninguna queja. No, a ver, yo sé que el presidente no va a poner nombre, pero yo te digo, Alejandro Silva me parece que en Montevideo jugó mal. Vos hiciste el partido, Sí, Fabio. O sea, sí. Alejandro Silva, que era la figura en la serie contra Nacional de Medellín, contra Fluminense, en el clásico de la Nueva Olla. O sea, hay algunos nombres. Richard la vez pasada jugó mal, pero Richard viene de una serie de grandes partidos, incluyendo lo de la convocatoria a la selección. Entonces yo paré la oreja cuando dijo el tema de algunos titulares con descanso. Porque mi consulta era, porque si se tratara de un presidente guión hincha, dice, no, pero en los futbolistas, tipo Brunote, tipo, no, yo estoy en la parte ejecutiva y la parte futbolística la maneja Gorosito, Orte, Manuel Landaida, que eran los técnicos de la anterior administración. Pero él siempre dice que habla mucho con Cáceres, tratan de estar de acuerdo, en algunos puntos no. Con esto yo entiendo que lo de Paiva no fue una exclusividad de Cáceres, sino que fue hablado. Entonces, cuando el presidente dice algunos titulares puedan tener descanso, capaz mañana ante Guaraní o el fin de semana en Mallorquín,
ya, bueno, el fin de semana se entiende más porque ya está muy próximo lo de Colón, pero mañana debería jugar el mejor equipo. Y si no aparece, esta frase que acaba de tirar el presidente es la que me va a venir a la mente para decir, acá ya también porque a ver, contra los Peta Brizuela, el propio Paiva o Vera, todos pueden ser súper exigentes. Pero con los jugadores que tienen ya un recorrido importante, allí me parece donde se va a ver la mano o no en el tema disciplinario y en el tema de rendimiento. En el Shopping Mariscal vas a encontrar un lugar lleno de experiencias con una gastronomía muy variada para degustar en el Mercado Mariscal, en lugares al aire libre como la Plaza Mariscal y los balcones del patio de comida. Además tenés a disposición más de 180 locales comerciales para realizar tus compras de productos y servicios. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. No pongas en pausa tus actividades. Recargate de más energía y salud con Recuperal AZ Hombre y Mujer, el nuevo multivitamínico diseñado especialmente para darte lo que necesitas y que logres lo que te propongas. Encontralos en tu farmacia de calidad Fapasa. Fortín te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo pack Fortín, ron Fortín Coco con néctar de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Una fresca combinación del ron Fortín Coco y la fruta más tropical de nuestro país, la guayaba. Fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Encontrá Guayacoco en tu punto de venta favoritos. Bueno, el tema de los jugadores también, ¿verdad? Tema jugadores que tienen que rendir, es lo que dice Cardona. Y sobre todo a nivel local. Ayer habló media hora con Cáceres, digo, ¿no? O sea, me parece que habrán tocado ese tema porque no lo veo hablando media hora del error de Juliadosa y Derly López, ¿verdad? Y sí, hay jugadores. La otra vez decíamos que lo de Otálvaro y Salazar, por ejemplo, hace 3 semanas uno no sabía quién poner de tan bien que estaban los dos. Y ahora los dos están mal. Alex Silva se ve una carrera descendente ya en los últimos 4 o 5 partidos. A nivel local, a nivel internacional, él juega en los dos frentes. Creo que se salva Cardoso. Richard Ortiz estuvo muy desgastado. No sé si tendría que haber jugado el partido en Itagua, porque venía bien y venía una batalla en la que muchas veces hasta perdió contra los zagueros o los volantes uruguayos de Peñarol. Y después está por verse el tema, ¿no? Porque probó Cáceres como una dupla ofensiva. Walter González Duarte, que otra vez no le dio el resultado, la paró mal también. No había un ocupante del área. Recalde hizo un gol, pero casi todo el partido estuvo de vacaciones. Solamente sobre el final apareció. Entonces hay varios puntos que son revisables de aquel equipo que nos llenaba los ojos y que ganaba los puntos con autoridad. Y uno decía, mira, Olimpia cuánto ha crecido como equipo, qué rápido se ensambló. Voy con, Salazar, Salcedo, Alcaraz, Tito Torres, Gómez, Ortiz, Alex Silva, Fernando Cardoso, Recalde Derlis. ¿Qué tanto vas a cambiar ahí? Después están los otros que aparecieron y no rinden, pero allí, puedes cambiar a Recalde, porque Pablo entró otra vez, fue peligroso de vuelta. Yo digo, en esta situación donde Olimpia necesita ganarle sí o sí a Colón el próximo 29 de abril, si no lo pone a Cándido porque entra a protestar, a pelear, que ponen ciertas caras que no te gustan, pero es el más, digamos, punzante, si no está Derly González, de los delanteros. Y si notó bien en Montevideo la ausencia ante la falta de un 100% en cuanto a lo físico de Derly, ¿verdad? El tema económico, por otro lado, realmente molesta al hincha. Muchos dicen que paguen Brunote, Trovato, lo de Polenta. Realmente una cruz, hablando de estos días que fueron de Vía Crucis, muy importante. Decía, ni en inferiores, puede contestar Olimpia, para que el hincha sepa en qué estado está, porque todo bien, se armó un equipo competitivo con algunos jugadores que subieron rápidamente a la primera justamente por esta carencia de traer jugadores en determinados puestos, pero la está batallando ahí, tampoco está eliminado de la Copa. Creo que los partidos de la Copa no fueron malos. El primer tiempo contra Cerro, el partido contra Peñarol, sí es malo el campeonato, decididamente, más allá de lo de Juliadosa, los partidos anteriores, y ese partido con Once fue un sufrimiento de tan malo que fue por momentos en cuanto a un equipo lento, previsible,
sin ninguna idea, sin cambio de ritmo. Entonces está a tiempo. Mañana sí, contra Guaraní tendrían que ir los titulares, y contra Mallorquín el sábado, ya un equipo que no piense va a jugar, por más que sea jueves contra Colón, no, pero si es un equipo que tiene a Richard, a Antolín diezmados, Derli en etapa de recuperación, seguramente no va a estar en ninguno de estos dos partidos. Hay que ver lo de Salcedo Zárate, cómo se va dando el lateral derecho, acorde a las posibilidades. Hasta no me extrañaría que sea la dupla ahora Salazar-Otálvaro, tampoco. Y ya que sería una buena medida, porque vos decís, ¿quién por Silva? El tándem por derecha, el 2 Claro, y el el tándem 8. por derecha, Salazar-Otálvaro, y que pierda puesto a Ale Silva, porque vos decís Ale Silva con Peta, no. Quintanita jugó la Copa Libertadores el año pasado en un buen nivel por ahí, pero a lo mejor le hace falta para recambio en el medio, entonces podría ser Salazar-Otálvaro, que está probando bastante, a pesar que los dos jugando en un solo de arpa como lateral derecho no vienen rindiendo bien, pero es la búsqueda del equipo que debe acelerarse, más allá, repito, de estas malas noticias económicas, de lo de Julia Dosa, Cáceres. de Cáceres, a 10 puntos de la cima de la tabla, y sin posibilidades de ascender. El nivel que mostró ayer Cerro, el que seguramente volverá a tener libertad, está muy distante a nivel local, repito, a nivel local, porque la Copa fue otra cosa para Olimpia, de la actualidad del conjunto de Cáceres, que debe tener más que nunca, ahora sí, como ahí en la mira telescópica, partido con Colón. A mí me parece, Federico, inclusive soy un poco más drástico con respecto a lo que vos decís, en el sentido de, inclusive mañana ya ir guardando algunos. Porque es lo que queda en el semestre para Olimpia es la Copa. Seguir lo más que pueda. Y es un partido demasiado clave para sobrevivir, porque va a jugar por su supervivencia el próximo jueves en todo caso, Copa ayer, Libertadores. En todo caso, no perder de vista la posibilidad de la Copa Sudamericana. Claro. Que va a seguir siendo un ingreso internacional. Todavía. Que puede tocar partidos importantes. Está el Inter, hay Fluminense, hay equipos importantes también en la Copa Sudamericana. O sea, no quedarse sin nada. Claro, reconociendo que hay un bajón del equipo. A mí me parece dentro del global, y creo que todos compartimos acá, Olimpia no hizo un mal partido así. En términos generales, en Montevideo hasta se mereció más de lo que obtuvo en el primer tiempo. Pero sí, a nivel local arrastra y repite rendimientos discretos. Pero me parece también, a mi modo de ver, que esto podría darse porque el plantel es corto y Olimpia, su juego se basa mucho en un gran sacrificio físico. Eso es lo que más destacamos Olimpia, de cómo jugó el clásico, cómo ganó los partidos con Fluminense, ida y vuelta, el primer partido con el equipo peruano, donde hubo un gran despliegue, un gran desgaste físico. Y Olimpia ya tiene, algunos jugadores tienen ciertas edades, independientemente de la programación, de la planificación que hizo el cuerpo técnico. Pero repetir un mismo nivel de rendimiento cuando mucho se basa en lo físico también es difícil sostener en el tiempo. Entonces también en estos partidos creo que a Olimpia le está pasando factura ese aspecto. Sí, porque Olimpia tiene que recuperar la frescura, porque eso es lo que le permite a este equipo estar igualando niveles, como lo hizo contra Fluminense, contra Atlético Nacional, y para ello tiene que planificar estos dos partidos, como decía Ariel. Mañana no sé si van a jugar todos los titulares, Claro, porque el partido es Colón, para lo que sea, Colón es el partido. Si no perdés contra Colón, por lo menos Es muy larga la espera. Sí, pero van a jugar. No, pero mañana el partido de Olimpia y Guaraní las 20 Claro. horas. Y, Sí. y recién la otra semana ni juega Olimpia Copa Libertadores. Sí, pero- jueves recién. Ayer Sí, Arce pero- dijo que capaz el jueves pero- juegan los titulares y van a descansar lo del fin Puedes de aprovechar semana. a un Richard Ortiz, que tiene un jugador demasiado físico. Pero viene de tener miércoles, sábado. Viene de miércoles, óptimo. sábado, ¿verdad? En el caso de Richard yo coincido Claro, contigo. ¿verdad? En el Pero caso de tampoco Richard más- viene jugando No, demasiado. más que nada, partidos. Bruno, porque jugó miércoles con Peñarol y sábado con 12 de octubre. Muy apretado el calendario para aquellos que jugaron más minutos, como el caso de Richard, por ejemplo. Claro, Y los por que- ejemplo- yo lo haría descansar también a Alejandro Silva, que Ahí tenés otra. Estamos coincidiendo, mentalmente. ¿ves? Sí, pero ahí lo de Ciro me parece que sería más Inclusive que te con diría hasta el castigo. Pollo Recalde y hacerle jugar a Paiva. Paiva debe jugar porque tenés la necesidad Claro. también de a lo mejor ponerlo a Paiva al contra Colón. Mañana con Derli, ¿cómo está? Derli Derli no no. está todavía. Derli no va a jugar ni siquiera el Derli no va a partido jugar la próxima mañana. Yo semana. no creo ni juegue por varias cuestiones el sábado contra. Pero Derli sí está bien porque lo suyo es una 15 de tobillo. Ahora voy a decir Richard, lo hace descansar mañana y lo pone el sábado. Porque Richard tampoco. Una cosa es no jugar 3 partidos en una semana, otra cosa es no jugar 2 semanas. ¿Verdad? En ambos casos me parece que la cosa puede ser contraproducente. Ya está visto que Duarte no aprovechó algunas situaciones, lo puede tener en el banco de suplentes. Que Walter González, bueno, hizo 2 goles, pero la otra vez se le corrió el arco. Tito Torres seguramente va a volver, porque Mateo Gamarra
después de jugar bien. Mateo Gamarra, él, por ejemplo, es el que encarna bien el tema motivacional. Los partidos internacionales los juega con un voltaje. A muerte. Los nacionales los juega caminando. Pura entrega. Sí, Caminando realmente. Para mí el campeón en eso es Zárate. Luis Zárate. Y también Zárate, claro. Pero Zárate, por jugada la que pierde, pero el ritmo de Mateo Gamarra, que le pone al sector Claro, izquierdo. se nota más porque él, claro, la zancada, cómo va, apoya en ataque, vuelve, la intensidad. Igual, me parece que digamos. Julio fue pesimista con el tema de Tito para el partido de mañana. Dijo que probablemente no. Pero, por ejemplo, Antolín podría volver para mañana, descansa el fin de semana y Pues, después va ahí tenemos unos Colón. ejemplos de Claro, aquello por eso, que... lo que pasa es que en Olimpia el tema de los titulares se mezcló todo. Porque hubo una época donde el que entraba rendía mejor que el que era luego titular. Pero después, hoy tenés casos y casos, porque si vos me decís, no juega Richard, yo entiendo como un descanso. Si no juega Silva, yo no entiendo como descanso. Yo entiendo que él entraría en esa categoría de los titulares que no están rindiendo hace rato. Porque mira que Alejandro, hasta 2 partidos coperos, Clásico y Peñarol, jugó mal. Entonces, ese tipo de cosas para lo que va a ser la planificación de cara a lo que va a ser el partido dentro de 10 días, y creo que por lo menos es una buena noticia para el hincha del Olimpia, que también, y mira que puso el ejemplo de Cerro, que ayer metió más gente que contra Colón. El precio es un factor demasiado importante, y la vez pasada Juan José Zapán nos decía 30% de descuento, y habrá que ver, pero va a haber descuento en relación a los precios de la fecha 1 del Superclásico para el partido contra los argentinos. Ya hablamos de Cerro, del partidazo de Cerro Porteño versus Libertad. Quiero ir a la jugada polémica, la falta que le cobran a Pollo Recalde, por favor. Candilejas, con las mejores máquinas del país te espera. Candilejas, Bruselas, Casi, San Martín. Efectivo para lo que quieras. Desde tu celular a través de visión digital. Podés realizar adelantos en efectivo desde donde estés con tu tarjeta de crédito. Hasta en 12 cuotas sin intereses. ¿Todavía no tenés tu app? Descárgala desde Play Store, App Store y App Gallery. Visión Banco, más digitales, más humanos. Vení a Bristol, porque vuelve el LG Week. Aprovecha las ofertas imperdibles en productos de la marca LG. Con tus compras del 18 al 24 de abril podés ganar una TV LG de 65 pulgadas 4K mini componente LG 4360 de 2600 watts. Precio normal 18 cuotas de 174.000 guaraníes. Ahora precio LG Week 18 cuotas de 89.000. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Gran esfuerzo económico que hacemos para sostener un club y para levantar el fútbol paraguayo entre todos. Si en una jugada en el medio campo, que no es ni falta, en una cancha tan complicada como el 12 de octubre, porque la verdad que hasta la pelota pica complicada, donde tenés que jugar prácticamente por centro, cabeza y gol, y estando ahí a 2 metros el referee, hace repetir y anula un gol legítimo en el gol 91. Esas son las cosas que te hacen sentir una gran impotencia. Pero para mí fue una vergüenza, es burdo esto, y está manchando y destruyendo un campeonato sin sentido. Seguramente ahora después van a venir, nosotros presentamos una nota de protesta y quejándonos de este árbitro. Y ahí seguro va a venir la aceptación del error de la comisión de árbitros, como lo hicieron en otros partidos. Vos ya te perjudicado ni grande. ¿Quién te devuelve los puntos? Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Casa Imperial festeja sus 60 años sorteando un Kia Picanto entre sus clientes. Por cada compra de 100.000 guaraníes, Casa Imperial le otorga un cupón para el sorteo de este magnífico automóvil el 30 de junio. Casa Imperial, 60 años y un Kia Picanto de regalo. Garelli Estructuras presenta el sistema Los Arrab. ¿Qué es Los Arrab? Consiste en la unión de viguetas
de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Los Arrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Y algunos rendimientos, algunos jugadores tampoco no están logrando lo que nosotros esperamos de ellos. Y entiendo la frustración del pueblo olimpista, que es mía también, y de la directiva, ¿verdad? Pero Bruno, yo quiero un plantel y yo quiero que mi plantel logre generar un fútbol que sea dominante, con dinámica, con velocidad, que controle el juego. Y en varios partidos logramos eso. Decime todos los partidos que jugamos, ¿quién rival nos pasó por encima? ¿Quién? Al contrario, hemos controlado muchos partidos y no logramos meter los goles, pero bueno, yo confío que estamos en el camino correcto. Y no voy a cambiar mi concepción del fútbol que quiero para mi club. Pero hay que ser conscientes que hoy nuestro plantel es corto. No podemos contratar a nadie por toda esta demanda FIFA que tenemos. Y son los jóvenes los que están reforzando nuestro equipo. Pero eso lleva un tiempo para estabilizarse. A mí no me gusta el juego todo atrás y a los pelotazos. Yo voy a seguir defendiendo este modelo. Y hay que mantener la calma en las crisis deportivas cuando los resultados no se dan. Pero también somos conscientes que todos rendimos examen final, cada fin de semana, y que todo tiene un límite. Y si hay jugadores que no están rindiendo a la altura que se espera de ellos, bueno, van a tener que descansar. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles activa de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia, para que llegues mucho más lejos pagando menos. Proba las naftas Activa 89 y Activa 92 o el diésel Activa S50 para llegar a donde quieras, gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. No te olvides de aprovechar este y todos los miércoles los descuentos reales en Farmacia Catedral, que van hasta el 50% en vitaminas, suplementos, cuidado personal y de salud, con todas las formas de pago en todas las sucursales, incluyendo el delivery 627-7000. Recordad, todos los miércoles son de descuentos en Farmacia Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Lo de polenta, creo que todos los olimpistas se están desayunando. Y nosotros periodísticamente nos estamos desayunando con esta noticia. Hace 2 días, ¿cómo es el tema? Piden embargo, son $600,000 solamente en carácter de comisión de la operación. No es de la demanda propiamente del jugador. No, es por el agente, por el representante. Está embargando y consiguió embargar a través de una jueza donde embargó y emitió una orden de embargo. Y van a estar así presentado en eso en la Conmebol sobre los ingresos que podamos tener, también en los bancos. Una vergüenza, esta operación vergonzosa que estamos tratando de llevar entre todos de una manera cuidadosa. Pero realmente es un tema muy delicado, donde nosotros estamos protegiendo los fondos para que nuestro club siga funcionando, para que siga operando, para que siga trabajando de una manera digna, cumpliendo con los jugadores, cumpliendo con todo, y ocurren este tipo de cosas. Y dudan, presidente, del procedimiento judicial, digamos, ¿no? Y le pedí a mi equipo jurídico que revisen todo el procedimiento. Le pedí, esto fue cuando no fue el jueves que cayó. Porque te escuché en primer término decir que no tuvieron tiempo ni de defenderse. Así mismo, ni tenemos tiempo, porque uno tiene que poder defenderse, tiene que saber, por lo menos la lógica mía, sin ser abogado, te puedo decir, uno tiene que haber un proceso hasta llegar a un embargo. Y acá nos embargaron directo, por cheques adelantados, comisiones de polenta que tiene el representante. Entonces ahí nuestra gente está viendo esto, ¿verdad? Le pedí al equipo jurídico a ver cómo defendernos. ¿Cuánto reclama el jugador, presidente? 2.300.000, $2.300.000. 2.300.000 y aparte son estos $600,000. Aparte, por la comisión de polenta, por la comisión del representante. Pero la comisión es de $600,000. 1.050.000 fue la comisión en total, de la información que me pasaron.
¿Y ahora Y por qué, ahora por qué pide los 600.000? Una parte parece que ya se le fue pagando. Ah, ya se le pagó una parte. Así mismo, y quedan $600.000 de comisión por el polenta. Fíjense lo que estamos hablando. Y nosotros, Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial del Gran Vino de Santa Elena, Esencia Guaraní. Una edición tan paraguaya como lo es reunirse entre amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Esencia Guaraní, edición paraguaya. Una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayo. Estamos con Carlos Rolón, jugador de Cerro Porteño. Carlos, felicidades, ¿cómo estás? Buenas tardes, Bruno, un placer hablar siempre contigo, papá. Bueno, igual, Carlos. ¿Qué partido el que hicieron ayer? Creo que habrá sido uno de los partidos más brillantes de Cerro jugado en los últimos tiempos. Arce dijo que fue, le saludo a Carlos también, dijo que fue el mejor partido desde que están ellos hace 2 años y medio. En este último ciclo, el mejor partido de Cerro. ¿Coincidís, Carlos? Sí, la verdad que sí. Creo que con un sistema nuevo ante un rival difícil, duro, con jugadores de demasiada experiencia. Fue un partido muy bueno donde creo que se dio todo, ¿verdad? Así que contento por eso, contento por el gol, contento por mi compañero, por Marcelo que convirtió ayer. Así que nada, disfrutar muy poco porque el jueves ya se juega de vuelta. Carlos, ¿qué le dijiste en ese momento tan emotivo a Moreno Martins? Cuando me convertí el tercero, Bruno se fue y me abrazó y bueno, yo también le abracé fuerte y le dije que el cuarto iba a ser de él. Le dije, el cuarto es tuyo, Marcelo, le dije, y bueno, cuando convirtió, yo también me emocioné con él porque sé lo que es perder a un papá, sé lo que uno pasa, lo que uno siente, trata de estar bien, pero en el fondo sabe que le duele. Tratar de lidiar con eso los primeros días, meses, es duro bastante. Y bueno, más que nada le deseo mucha fuerza, que bueno, que sea el primero de muchos que se van a ir con la camiseta de Cerro, así que nada, contento por él y principalmente por el equipo porque todos hicieron un gran trabajo. Carlos, después te cedo la palabra con los compañeros Dani, Ariel, Federico, Fabio. Lo vimos a Pulpito Duarte ayer subiendo y yo le decía a los compañeros, me hizo recordar un poco al fútbol moderno que hoy se practica, que de repente los centrales se meten y terminan asistiendo para gol. Eso lo practican permanentemente con Chiqui, un poco ayer lo consiguieron también frente a Libertad. Sí, Bruno, yo bueno, obviamente que uno le conoce al profe, te sale con situaciones de que le gusta a él de implementar cosas, le gusta salir de lo común porque juega un sistema donde todos conocen, pero un poco nadie se anima a enfrentarnos muchas veces de igual a igual, ¿verdad? Ayer jugamos con un rival que sí nos jugó de igual a igual, de su manera, y muchas veces el salir jugando de abajo también te obliga a soltarte un poco más, ¿verdad? Para darle salida más clara al equipo y bueno, yo calculo que lo estamos agarrando muy en la mano, es lo que él quiere y principalmente la confianza que le tenemos al cuerpo técnico. Carlos, felicitaciones antes que nada. En la conferencia Chiqui dijo que les había preguntado a usted lo del sistema, lo de jugar con línea de 3, porque no es algo que se practicó durante toda la semana y que ustedes como que terminan aceptando. Era algo así de preguntar a cada uno y más sabiendo que vos eras la novedad en el equipo titular. Así mismo fue. Él propuso jugar de línea de 3 de principio, que quería arrancar de línea de 3 y también dio la opción de jugar de línea de 4 en donde yo pasaría siendo lateral, ¿verdad? Y bueno, entramos a calentar y hablamos antes de salir, si mal no recuerdo, hablé con Claudio, con algunos compañeros más, con Pica, con Juan, que íbamos a arrancar en línea 3 y estábamos convencidísimos de que íbamos a arrancar así. Terminó el calentamiento, nos estamos preparando para entrar y ver donde pregunto al profe, ¿entramos con línea de 3 o línea de 4? Y línea de 3 y bueno, ahí había
vamos, porque sabíamos que le gustaba esa formación y bueno, lo importante dentro de todo que salió todo de manera perfecta y nada, contento por la victoria, contento por alcanzar la punta, queda muchísimo camino por recorrer, yo creo que el partido más importante es el que viene, así que nada, paso a paso disfrutando el camino. Claro, porque en el segundo tiempo con el dibujo táctico que cambió Garnero, allí sí vuelven a la línea de 4 y tu gol se produce por una proyección tuya con el aguante de Marcelo y el córner, pero en el primer tiempo hay una donde vos te animás, subís y tienes la pelota y después Chiqui te reta a Carlos, ¿eh? Sí, así mismo me dice a mí, le dijo a Pulpo que no me vaya más, así que me emocioné un poco ahí. Perdí un poco el sistema, pero bueno, en el segundo tiempo sí, por momentos jugamos en línea de 4, cuando Garnero cambió de sistema, nos paramos línea de 4 y por momentos también línea de 3. En el primer tiempo, Carlos, o sea, ¿por qué la línea de 3? ¿Cuál fue el argumento de Chiqui? ¿Era para no quedar mal parado por allí tras pérdida de libertad eléctrico con Enciso, con Melgarejo, Roque? ¿Por dónde pasó cuando el Chiqui les comenta la estrategia, digamos? Sí, así mismo fue. Estamos viendo algunos videos de Libertad y donde queríamos más tener seguridad de que no nos terminen por el medio con una peinada de Roque o con alguna diagonal de Melgarejo, de Tito y de Enciso, que sabemos que es un jugador muy habilidoso. Yo calculo que ayer también fue la clave que cuando un jugador de Libertad agarraba la pelota ya le teníamos a uno o dos compañeros cerca, eso fue fundamental, se dio muchísimo el compañerismo y bueno, yo calculo que en líneas generales hicimos un gran partido, cuando nos tocó defender, porque hubo un momento que Libertad nos metió un poco atrás, creo que terminando el primer tiempo y unos pasajes del segundo y creo que defendimos de manera muy buena, eso también es un gran mérito, defender, que no nos hagan goles y bueno, esperemos seguir por este camino, como te dije, queda muchísimo camino por recorrer, esta seguida de partido también tiene sus cosas porque la lesión del Pica, la del Chico, alguna sobrecarga muscular que obviamente se va a venir por la seguida de partido. Carlos, en el caso Enciso, ¿hubo una indicación especial? Porque Enciso nunca en el desarrollo del partido tuvo un mano a mano contigo, ni con Patiño, ni con Pulpito al espacio. Es cierto, tuvieron, pero siempre había uno o dos más que por allí estaban en la vigilancia de la marca. Y algo sí, la verdad que algo sí. Creo que se vio muy bien ayer que cuando él agarraba la pelota, ya sea enfrente de un volante ya o un central, ya la tenía el compañero al lado prácticamente. Creo que Julio es un gran jugador, tiene un futuro muy muy bueno, pero bueno, ayer también yo calculo que le doy el mérito a todos mis compañeros porque hicieron un gran trabajo, anulamos prácticamente todo el juego de Libertad por momento, ¿verdad? Porque también el físico también muchas veces se cansa, uno está ahogado, uno está un poco, después de unas cuantas jugadas está un poco cansado, pero bueno, el compañerismo de ayer fue tremendo y bueno, fue una victoria muy importante para nosotros. Carlos, ¿cómo surgió el bailecito? ¿Ya es algo de ustedes o surgió ahí? No, fue culpa de Claudio y Jan, que Jan vino corriendo del arco para que pueda bailar y bueno, le metí ahí un poco de ritmo ahí con la gente, con la hinchada que también estuvo ayer maravillosa. Carlos, realmente un gran momento. Muchas felicidades en lo particular por el gol que marcaste también y por el gran momento de Cerro Porteño y este rendimiento exuberante realmente del Ciclón. Felicidades, Carlos. Muchas gracias, Bruno. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Carlos Rolón, jugador de Cerro Porteño. Tener su gol fue un golazo realmente, también el de Carlos Rolón, porque, bueno, faltó la pregunta si él remataba de cabeza y no se desviaba, ¿entraba la pelota? Para mí no. Para mí autogol. Por supuesto forzado absolutamente por Carlos Rolón, pero autogol. ¿Vos sabés que a mí me da la impresión de que se iba al palo derecho de
de Silva. Se abrió demasiado. Se abrió mucho. O sea que si Canales no desviaba, no entraba esa pelota. Yo creo que no. No es golazo entonces, pues. No, el golazo fue el de Aquino. 24 toques y después. De los 4, el único que no fue golazo fue el de No, Carlos Guillón. es que todo fue. Canales. El golazo fue el de Moreno Martín. Y el de Aquino fue. Y vos sabés que el de No, el de Moreno Martín para mí fue más gol. Yo te hago un desafío. Para mí el de Vas a Aquino. perder. el de Aquino. Vas a No, perder. aquí 24 toques moviendo de aquí para ¿Pero qué allá. 24 toques? Fantasía Gol filtrado de estética. Claudia. Pase filtrado aquí, y ¿sabe cómo después levanta? el globito de Moreno Pero Martín. ¿Viste por cómo favor. controla Aquino? Él se levanta No, para así y ahí fue le un pega. golazo, pero lo que te digo nomás es... Bueno, uno es re, entonces más a mi favor, 25 toques. No, capaz vos, sin contar el remate de Sí, puede ser, Claudio, ¿verdad? puede ser. Pero, y es más, en el comentario digo, hay que, justamente, el tema del contador, porque fue una jugada. Claro. Ese gol tremenda de Cerro. tuvo todo en cuanto a concepto de juego. Perdón, Porque- ¿vos con cuál gol te quedas? No, yo me quedo con el primero. Concepto de juego espectacular, porque el equipo parecía acelerar, desaceleraba, volvía atrás. La famosa posesión, ¿para qué retroceder? Primer gol de Pero- Marcelo Moreno Martín. Sí, no, la parte sentimental, emotiva. si me hablaba la parte sentimental, claro que sí. No, el Bueno, gol, para gol vos- más vos- emotivo vos- fue el cuarto. No, pero no, el golazo. el mejor gol. Para vos fue ¿cuál? El primero. Pues mira, Bueno, Ariel ya dijo también. Bruno, mira Federico, cómo vos- estamos viendo la Un rebota. golazo el primero, sí. ¿Eh? No, golazo el primero, un golazo. Claudio un gol, Aquino, claro. ¿Para qué voy a recurrir más a los amigos de un WhatsApp sin que gol ustedes sentenciaron? de colección. Puedes probar, no sé. ¿Qué dice la gente? ¿verdad? Podés probar, imagínate. No, pero pero Así no, Fabio. así. no, pero No, pero la gente pues te puede decir, mira, lo de Marcelo fue muy emotivo, yo grité más el gol de Marcelo que el de Claudio. mira, mira si que- vamos a entrar en esa, Mira, sí. mira este gol, lo lindo que fue. Sí, Y- hasta el de Sergio me sí. parece que le puede ganar el de Marcelo Sí, en, sí, en- sí. en concepto Fíjate de fútbol. lo que ¿eh? fue como tocaron otra vez Coyote y de dónde Picadilla, un golazo también, ¿eh? Sí. Es más, Ernesto le quiere hacer falta y no le puede hacer falta. O sea, ¿quién mejor ejemplo de la superioridad y lo aplastante que fue uno? El otro quería hacerle falta y ni para falta conseguía. En cada gol hay un concepto. Imagínate en este, ¿para qué jugaron con carrileros? Y para esto, para ganar, cuando tenían la pelota, posesión de pelota, ganar la banda izquierda, ese sector, Mira, Alan, y ¿dónde hacer está daño también, con lo de Alan, los, dos, ¿verdad? los dos llegando. Ahora estaba a Claro. 10 metros de Piri siempre. Qué buen trabajo Alan Rodríguez. Sí, sí, porque sí. tiene centros precisos. O es un buscapié, o es a media altura, o centro enroscado. Bien, Alan Rodríguez. Bueno, vamos a ver, creo que perdí esta batalla. Vamos nomás a otra cosa. Ford presenta su nuevo plan 49 de la mano de Tapero Villa por su mes aniversario. 49 cuotas sin intereses y sin refuerzos. Llama al 021-613-100 y conoce más. Tapero Villa, 49 años contigo. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya y recibí tus pedidos en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Además, podéis hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias solo por Pedidos Ya. Tu gol al instante. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza LGO. Bueno, mejor gol entonces, poner la música de Cerro, todo el ambiente azulgrana. Gol de Claudio Aquino entonces, a mí me encantó el gol de Moreno Martins. Yo vuelvo a quedarme con el de Moreno Martins, porque la definición, primero el pase, filtrado entre varios hombres, No, pero en de materia libertad de y- emotividad, sí, y para después- agarrar un premio consuelo, Bruno, y el después- más emotivo fue no, el cuarto. no, qué premio consuelo, premio principal, hermano. No, tampoco, viste, te No, tiro un salvavidas y vos Yo no ando agarrás con una navaja premio y- consuelo. ¿Qué premio No, consuelo? no. Globito de Moreno. Eso vos no ves todos los días. Ahora un remate fuera del área, sí, no. Hombre. Hasta te digo, Está mira, bien, de los lo- toques, todo lo que vos de lo quieras. futbolístico, Pero para que el va a tener un cuarto contador Libertad tipo de ya esa está. gente que entra a la fiesta, pero ahora 1, 2, 3, 4, 5. No, porque desde el nivel deportivo siempre un 1-0 cotiza más que un 4-0. Primero desde la postura defensiva, pero después lo otro. Vos le sacás el valor sentimental y hasta el de Sergio, te digo, fue más lindo. Pulpito por izquierda, Pulpito que viene, toca Cerro, Romero va con Coyote, apertura para Aquino, dispara a la derecha.
no le da respiro a los relatores. Cerro no le da respiro a la garganta de los hinchas de Cerro. Cerro no le da respiro a Libertad. Y Cerro es un ciclón aquí en Barrio Obrero. Es un vendaval. Cerro 2. La mitad más uno lo festeja. La Catedral de la Pasión en la punta. Cerro la comparte con Libertad. Cerro 2, Libertad 0. Tiro libre de esquina. Ojo con Moreno, primer palo, centro que va. Compartimos la punta, se sube al bus del puntero, Cerro toma el liderazgo, señores, y Cerro golea, busca, gana con su público aquí en la Catedral de la Pasión, en la Catedral del Sentimiento. Cerro es superior, Cerro marca una diferencia, marca una tendencia, el equipo de Chiqui impresionante, Cerro 3, Libertad 0.
Buenas noches a todos. Creo que jugamos desde que estamos nosotros seguramente el mejor partido. Ya van más de 2 años y 4 o 5 meses de trabajo. Desde el inicio al fin, hasta para responder un poco a cómo ellos plantearon el segundo tiempo, también nos adaptamos al cambio de sistema de ellos, el cambio de sistema nuestro. El equipo siempre ha tenido, después de un cierto tiempo de trabajo, desde que llegamos, una forma de jugar. Hoy jugamos con un sistema distinto, que ya lo entrenamos varias veces, pero siempre nos costó ponerlo dentro de cancha por diferentes motivos. Y hoy era necesario hacerlo para imaginarme un poco cómo se podría dar el partido y las diferencias que podíamos marcar. Y muy contento y emocionado con Marcelo, porque obviamente yo sé lo que se siente, por eso me parecía que estaba escrito que tenía que hacer un gol de la forma que lo hizo. Después de sufrir tanto, creo que un poco de bálsamo para él, para mejorar, olvidar, uno nunca olvida, pero para que sea más llevadera su vida, su profesión, creo que también él necesitaba ya de ese gol. Consultarle, profe, por los lesionados nuevamente, si lo del Pica Lucena, que donde mismo sintió el dolor, y si lo de Sergio Díaz fue un cambio táctico o también sintió algo. No, los dos fueron cambios forzados, los dos tienen sobrecargas musculares, esperamos que no sean lesiones porque siempre afecta que estén afuera, que se pierdan partidos, especialmente por cuestiones musculares. Estamos comenzando esta nuestra caminada de jugar muy seguido y capaz es temprano para que ya se sienta, pero hemos tenido estas dificultades en este partido, pero bien resuelta por los muchachos que entraron para sustituirlos. Al jugar hoy con línea de 3, ¿qué te parece que se logró contrarrestar del rival? ¿En qué benefició al equipo y cuál es la conclusión que sacas de esta estructura táctica? Y logramos contrarrestar todo prácticamente porque ellos tienen un cuarteto ofensivo de alto nivel y en nuestra última zona no queríamos permitir su juego por dentro, su juego interno, que siempre lo hacen muy bien con diagonales, con pases, con apoyo, con roque especialmente y filtrando pases y metiéndose entre la línea de los zagueros rivales. Y después ofensivamente queríamos poner mucha gente en el campo de ellos, que sus extremos, en vez de preocuparnos, nosotros los preocupáramos corriendo para atrás y defendiendo en su propio campo. Yo creo que el primer tiempo todo, yo le decía y se me rieron un poco, y al final queríamos que eso se haga 10 o 15 minutos y lo hicieron prácticamente 45 minutos. Profe, ese desgaste, o mejor dicho, el esfuerzo que realizó hoy el equipo en su totalidad, tratando de ocupar todo el campo rival durante mucho tiempo, eso fue algo que lo hablaron especialmente para este partido, por el desgaste que venían realizando también del martes, ¿verdad?, contra Colón, por el dispositivo táctico nuevo también que hoy implementaron, lo planificaron de esa manera. Bueno, nosotros necesitábamos ganar para alcanzar, jugando en nuestro estadio, con nuestra gente, que hoy realmente una vez más se portó de manera fantástica, maravillosamente. No es la primera vez, hoy diría yo un poco más fácil porque siempre estuvimos convirtiendo y adelante el marcador y el equipo jugando bien, pero en otras oportunidades, estando abajo, especialmente el partido contra Colón, no hubo apoyo en vez de reclamación, y eso es muy importante para el plantel. Y necesitábamos hacer esto por Beto, por la pérdida de Beto en el último entrenamiento. Igualmente Carlos, así como jugó el segundo tiempo, puede jugar de lateral, claro que evidentemente con otras características que Beto. Ya lo ha hecho con el mismo Dani en Guaraní cuando campeonaron. Pero yo también tengo una pizca soy antisistema prácticamente somos, pero si tengo que elegir uno, a mí la línea de 3 me encanta porque yo fui criado en línea de 3 como futbolista. Nunca lo hemos podido hacer,
Nos preparamos en un tiempo antes del primer campeonato, más de un mes, y una semana antes cambiamos porque no funcionaba. Y hoy los felicitamos en el vestuario porque compraron la idea, porque eso no fue para este partido, al menos el día del táctico no fue trabajado. Sí lo venimos trabajando hace muchísimo tiempo, pensando en Libertadores o algún partido acá, pero más en Libertadores. Y así como dije, con esa no poder contar con Beto, nos calzó muy bien hacerlo y calzó muy bien también para neutralizar al rival y poder ser preponderantes, especialmente por los costados ofensivamente. Antes usted decía, el profe Garnero, o admitía que fue sobrepasado tácticamente, y usted bien lo decía también al inicio, que fue uno de los mejores partidos de Cerro Porteño. Magnífico todo en lo táctico, profe. Quiero destacar a un futbolista en sí, Claudio Aquino, que gran momento, el golazo que marcó. Muchas veces usted no es de criticar ni de lanzar elogios hacia sus dirigidos, pero esta vez como que amerita la ocasión, ¿o no lo siente así, profe? Yo creo que todos hoy tuvieron un gran partido, los tres de atrás, Alexis, Carlos, Juan, porque también ellos mecanizan y manejan muy bien distintos movimientos, y uno de ellos es el juego aéreo, y prácticamente ganamos todo, especialmente cuando entró Antonio, que es un especialista en eso. Así como decía, preponderan mucho y marcan mucha diferencia con Villalba, con Roque, con Julio y con Lorenzo, porque son cuatro de gran nivel ofensivamente. Nosotros primero teníamos que hacerlos retroceder, ¿verdad? En eso Claudio fue uno de los pocos que no cambió. Su Sergio fue el que fue más exigido porque jugó casi como un extremo, como un wing derecho, y en algunos momentos lo charlábamos con él en los parates y en el primer tiempo, que necesitábamos que recibiera más abierto y no estar adentro tan fácil de ser marcado por los rivales. Creo que entendió, Claudio lee mucho bien el juego, lee muy bien el juego, especialmente cuando se conecta con Rafa, cuando comienzan a toquetear y espera un momento para filtrar pases. Y así como todos, yo creo que todos hoy tuvieron un rendimiento notable, ¿verdad? Profe, yo sé que recién comentabas que fue uno de los mejores partidos que está usted aquí en Cerro, pero ¿se anima a decir que tácticamente fue hoy el mejor el partido que hizo Cerro Porteño? Y también explicando un poquitito la situación de Alberto Espinola. Bueno, tácticamente ya hemos jugado varios partidos, que hay una diferencia muy grande en eso, ¿no? En los rendimientos, en los ingredientes que cada futbolista agrega para que sea plástico, vistoso y también eficiente. Muchas veces tácticamente hemos jugado de manera eficiente y ya hemos ganado partidos. O sea, en 2 años y 4 meses que estamos en el club en esta nueva etapa, hemos tenido rendimientos muy buenos. Por eso mismo hemos campeonado arrancando de atrás en los campeonatos que conseguimos. Lo que sí hoy se hizo la propuesta y dejamos que ellos, en la charla fue bastante didáctica, digámoslo, porque teníamos que explicar bien qué queríamos, cómo queríamos, por qué lo queríamos hacer. Ellos quedaron en suspenso en dar su respuesta después del calentamiento, a ver si arrancábamos así o de la manera tradicional. Por eso dije que agradecerle a ellos porque compraron esa decisión que tomamos estratégicamente de jugar de esta manera. No sé si alguna vez se va a repetir de vuelta, no sé si el mismo jueves jugaremos así, podemos jugar con los mismos de distinta manera, así como pasó en el segundo tiempo cuando ellos pusieron un mediocampista más. Creo que ya no era necesario porque tenían dos atletas muy rápidos como Antonio y Enciso por fuera. Pasamos de vuelta a jugar con la línea de 4. Por momentos dejamos de manejar el control del balón. Cuando lo volvimos a hacer, yo creo que otra vez fuimos superiores, por eso convertimos los otros 2 goles. Y lo de Beto, no tiene una lesión. Él salió aquel partido con Colón. Después entrenamos el táctico 2 días atrás y ahí salió sentido, se le hizo el examen, no tiene lesión, pero creímos que ya era riesgoso ponerlo a jugar porque pareciera ya como un preaviso de lo que le pueda pasar, y es muy importante para el equipo, por eso se lo guardó un poco. Vamos a ver si llega el jueves o si lo seguimos llevando para el próximo partido. Me imagino que en la semana se trabaja como para sacar un resultado positivo.
pero esperó sacar este margen de goles frente a un tradicional rival, porque sabemos lo que significa Libertad en la peligrosidad, pero hoy trató, y no solamente trató, sino que anuló prácticamente todos los sectores de ataque del equipo del Bumarino. Bueno, las veces que nos enfrentamos contra Dani y su cuerpo técnico siempre es difícil. Es difícil para nosotros, a veces es difícil para ellos. Hemos perdido, hemos ganado, hemos empatado, pero siempre han sido siempre ha sido de alto nivel, porque él es un gran trabajador y un gran entrenador. Entonces hay que estar atentos a todo lo que puedan hacer, y dirige equipos con futbolistas de mucha jerarquía. Yo creo que eso da un valor extra a la forma que ganamos hoy. No tanto por el score, por el marcador, sino que todo lo que hicimos, lo concentrados que estuvieron todos para poder desarrollar su tarea individual a beneficio de la estrategia que teníamos hoy, porque si no iba a ser difícil porque tienen un gran equipo y por eso están liderando el torneo juntamente ahora con nosotros después de ganarles, pero vamos bien, nosotros estamos en un buen camino. A mí me pone contento que podamos encontrar otras fórmulas, otras maneras, porque en nuestro caminar de tanto Libertadores o el campeonato, especialmente Libertadores, vamos a encontrar equipos de distintas características, de distintas formas de jugar, y nos tenemos que adaptar si es que pretendemos conseguir algo importante. Muchas veces tus jugadores, y también en tu caso tocó hablar del compromiso, y en la conferencia de prensa luego de derrotar a Colón mencionabas que no pensabas apurarlo a Marcelo para este partido, que iba a depender de él. ¿Cómo se ha dado esa conversación previa cuando él llega y él te dice quiero jugar? ¿Cómo logran ese consenso por un lado? Y por el otro también hablas de que en la Copa habrá diversos tipos de rivales. Llevan 2 partidos consecutivos marcando de pelota parada. El ingreso de Rolón le da otro poderío, además de los shoteadores que tienen. Han trabajado porque, esto lo digo a título personal, más allá del gol que anotaron, hoy en los corners han ganado casi siempre, en el primer palo, en el segundo palo. ¿Cómo estás viendo ese trabajo? Y si ese trabajo también entra dentro del mejor partido en estos 2 años y medio de trabajo. Sí, con Marcelo no hablamos, solamente en estos casos a veces hablar no digo que sea intrascendente, pero a veces no es suficiente, pero es suficiente las miradas, mirar las reacciones, y sabíamos que a él le iba a hacer bien. A mí me hizo bien volver 2 días después, y yo creo que el grupo lo va a ayudar mucho a él, y hablando también con sus compañeros eso después del partido en Mallorquín, creo, no tanto después del partido con Colón. Hablamos de eso, yo creo que estoy seguro que ellos lo van a ayudar mucho. Lo de la pelota parada siempre trabajamos, a veces acertamos, hay momentos en que queremos hacer jugadas preparadas y no salen, pero siempre se trabaja esos 2 días antes del recreativo. Hoy el domingo, lo hicimos viernes, pero cuando se tiene mejor potencial con gente de altura, como la entrada de Carlos, porque él es un gran cabeceador a altura, digámosle, ataca muy bien alto, y Alexis y Juan son más de arrancar, más del primer palo. Necesitábamos acertar. El primer tiempo no acertamos, no pasamos de esos primeros hombres ellos. Roque sacaba prácticamente todo, pues después cuando pasamos un poco más a atacar al segundo palo, yo creo que tuvimos más, ganamos más pelotas y así convertimos el gol también. Que Cerro Porteño haya sacado una ventaja de 2 goles antes de terminar el primer tiempo permitió que Moreno Martins ingrese ya al inicio del segundo tiempo, y con su ingreso usted está buscando afianzar la dupla Fernando Romero-Moreno Martins para el futuro. Ninguna de las anteriores, diría. En realidad pensamos que era el momento de él imaginando una segunda situación. Comenzamos esos 4 o 5 primeros minutos jugando de la misma forma, Fernando tirado a jugar casi de win y Marcelo de 9 como estaba haciendo Sergio, y con la línea de 3, pero cuando vimos los cambios, el cambio él poblando más el medio y nosotros no queriendo perder eso en ningún instante, volvimos a jugar con la línea de 4. Si hubiésemos
puesto capaz que otro jugador, podía haber entrado Enzo, podía haber entrado Luisito Fariña, pero iba a ser diferente, no nos iba a permitir hacer ese cambio de sistema a los 5 o 10 minutos como fue hasta casi el final, que Fernando salió del partido, que también estaba un poco sentido, ¿verdad? Claro que es más fácil estar ganando, podíamos haber recurrido a un cambio más defensivo, digámoslo, como se dice normalmente, pero imaginando los espacios que se podían dar y especialmente ese cambio de sistema, si es que ellos seguramente, estábamos seguros que iban a recurrir a algún tipo de cambio para poder sostener lo que pasó en el primer tiempo, y así ocurrió. Después, pasando a jugar como siempre, creo que otra vez nos adaptamos a lo que ellos querían proponer. Es obvio que todos los partidos son importantes, pero entramos ahora en esa etapa caliente donde se definen las cosas a nivel local, a nivel internacional. Están bien parados en ambos frentes en cuanto al objetivo. ¿Cómo ir manejando? No sé si está planificado la cuestión de la rotación, la agenda está marcada, básicamente hasta fin de mayo, va a ser miércoles, domingo, por llamarlo de alguna manera. Sí, está... la estudiamos, la planificamos, pero en el camino se presentan estos inconvenientes, ¿no? Que también uno no sabe por dónde o en qué sector del equipo van a llegar, pero están llegando. Imagino que jueves jugaremos con el equipo normal, diríamos de siempre, los que estén en condiciones. Si Ángel no llega, vamos a ver si Beto puede volver. Sergio seguramente lo vamos a guardar un poco. Y más adelante capaz, en el partido del domingo, ver qué podemos hacer para llegar más enteros al juego contra Peñarol aquí. Claudio Aquino. Que era un partido muy importante para nosotros, teníamos que ganar para poner el puntero con ellos, que no se nos alejen. Por suerte pudimos ganar, hicimos un buen fútbol, que es lo que sabemos hacer, y bueno, por suerte se nos dio la victoria. Demostración de todo, fútbol, actitud, ganas, compromiso, hambre, cuestiones personales, familiares de algunos del plantel, o lo de Marcelo, mejor dicho, dentro de la semana, fortaleza dentro de eso. Un partido redondo, un partido perfecto, agarrar la punta ahora, seguramente comprometerse a más, a no soltarla, a buscar el campeonato, Claudio. Sí, siempre sabemos que en este club lo que no hay que faltar es actitud, ganas de pelear el torneo, creo que lo venimos demostrando desde que empezó. Obviamente que lo de Marcelo nos duele a todos, siempre hemos demostrado que cuando un compañero, cuerpo técnico o alguien del staff tiene algún problema, nosotros siempre demostramos el cariño y tratamos de hacerlo sentir bien, porque sabemos que nos necesita, y creo que día a día lo vamos haciendo, y creo que Marcelo hoy se merece lo que le pasó hoy. Creo que es una excelente persona, excelente jugador, y creo que a medida que vaya agarrando más confianza lo va a ir demostrando. A nivel personal, seguramente alegría por lo que mostrás dentro del campo. Dijiste muchas veces, la gente me lo reconoce, escuchá a la gente, Claudio. Bueno, nada, siempre digo lo mismo, trato de hacer mi trabajo, de mostrar lo que yo sé, jugar al fútbol, tratar de hacer lo que me gusta hacer. Por suerte las cosas se están dando, y bueno, nada, agradecerle a mi familia, a mis hijos, que siempre están conmigo en las buenas y en las malas, y siempre digo lo mismo, que hay que tratar de estar bien fuera de la cancha para que después las cosas adentro salgan de la mejor manera. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se peguen entre sí. Viene con un práctico cierre-recibe que facilita guardar lo que haya quedado del producto: filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, patitas, caderitas, alitas, muslitos de ala y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural pechugón. A todos les gusta. En Inverfin la tecnología está en tus manos. Convertite en un fanático Smart. Durante todo abril encontrá los mejores celulares de tus marcas favoritas, tablets, smartwatch, notebooks y mucho más a precios imperdibles. Visita tu sucursal favorita de Inverfin en todo el país o escribinos al WhatsApp 0981-288-828 para más información. También nos encontrás en www.inverfin.com.pe.
Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pishupe Quitadol. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada, un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble y además Tres Leones etiqueta negra, reserva extra especial, la mejor caña del mundo, tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Conoce las mejores recetas para tus tragos en nuestra web www.tresleones.com.py. Te invitamos a seguirnos en redes @tresleones. Bueno, para aclarar, Marco Trovato acaba de tuitear lo siguiente. Para aclarar, la compra del pase del jugador Polenta se hizo por 1 millón. Los Ángeles Galaxy pedía 2.5 millones en ese momento. Y por deuda, el jugador y su representante negociaron su salida para fichar por Olimpia contra el pago de ese monto. Contra el pago de ese monto, perdón. Diego venía con 27 años. ¿Puedes levantar, por favor, tuit y reacción entonces ante lo declarado acá por el presidente del Olimpia y por el documento del contrato de Diego Polenta levantado por Wilson González, cuando decía, ¿qué decía el presidente del Olimpia, Cardona? Que la operación fue de $1.050.000 y que lo que ahora reclama es $600.000 porque le habían pagado ya una parte, pero es aparte $2 millones y más lo que reclama Polenta. Y estos $600.000 son $600.000 aparte de lo que pide Polenta. Esto lo pide el representante en concepto de comisión. Quedan $1.050.000 y ahora quedó en 600.000. Sí. Originalmente era 1.050.000. Porque ya se le pagó una parte. Que de acuerdo a la versión de Trovato formaba parte de la negociación por el pase. ¿Verdad? Sí. Pero esto es lo que Trovato que dijo acá, el tema de la deuda. Sí. Leamos otra vez, Federico. Para aclarar, la compra del pase del jugador Polenta se hizo por 1 millón. Los Ángeles Galaxy pedía 2.500.000 millones en ese momento. Y por deuda, el jugador y su representante negociaron su salida para fichar por Olimpia contra el pago de ese monto. Diego venía con 27 años. Que Olimpia se hace cargo. Que Olimpia se hace cargo de ese monto que Aquí permitió uno la de los salida. tuiteros pregunta lo que nos preguntábamos todos en aquel momento, ¿verdad? Un equipo de Estados Unidos con esa deuda. Y este es un equipo de los buenos. No, además el manejo de la Major League Soccer, por algo, por ejemplo, se saben los salarios de todos los jugadores. Porque la vez pasada cuando hablamos del caso de Cecilio decía, Estados Unidos tiene otro tipo de sistema. O sea, nadie puede gastar lo que no tiene, todos tienen un presupuesto, está el tema del jugador designado. Y aquella vez también le habíamos preguntado, pero después ya se pasó a otro tema, cuando era el día justamente de la famosa asamblea. Esto decía Cardona, presidente del Olimpia. Y dudan, presidente, del procedimiento judicial, digamos, ¿no? Sí, le pedí a mi equipo jurídico que revisen todo el procedimiento. Le pedí, esto fue cuando no fue el jueves que cayó. Porque te escuché en primer término decir que no tuvieron tiempo ni de defenderse. Así mismo, ni tenemos tiempo, porque uno tiene que poder defender, tiene que saber, por lo menos la lógica mía, sin ser abogado, te puedo decir, uno tiene que haber un proceso hasta llegar a un embargo. Y acá nos embargaron directo, por cheques adelantados, comisiones de Polenta que tiene el representante. Entonces ahí nuestra gente está viendo esto, ¿verdad? Le pedí al equipo jurídico a ver cómo defendernos. ¿Cuánto reclama el jugador, presidente? 2.300.000, $2.300.000. 2.300.000 y aparte son estos $600.000. Aparte, este es por la comisión de Polenta, por la comisión del representante. Pero la comisión es de $600.000. 1.050.000 fue la comisión en total, de la información que me pasaron. ¿Y ahora por qué pide los 600.000? Una parte parece que ya se le fue pagando. Ah, ya se le pagó una parte.
Así mismo, y quedan $600.000 de comisión por el polenta. Fíjense lo que estamos hablando. Y nosotros, entonces, el olimpista tiene que saber que esa es la realidad del Olimpia. Acá no hay que olvidarse de eso. Acá estamos nosotros remando contra mareas enormes y estamos tratando de controlar y estabilizar un barco y llevar de la mejor manera posible. Y todas estas demandas impiden que nosotros podamos contratar gente, no solamente en primera, en las inferiores tampoco no podemos contratar, no podemos fichar jugadores por esta demanda FIFA. Estas son las que pueden perjudicarnos en serio. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Esto es lo que pasaba con relación a esto que se enteraba al público a través de Cardona, el propio presidente del Olimpia. $600.000 hace 2 días, embargo, comisión sobre polenta. Fue penal. O sea, fue anulada correctamente la jugada. Fue falta en mitad de terreno de Pollo Recalde. Para mí pudo haber sido falta, pero no se debió anular el gol del Pollo. ¿Y bajo qué concepto? Porque es una jugada de media cancha donde se puede discutir abiertamente si fue o no. 15 segundos antes de la finalización. Entonces, a mí me preocupa, independientemente de las camisetas, aunque comprendo que cuando se trata de las camisetas más pesadas del país tiene otra repercusión mediática, pero si no anularon la jugada del gol de Guaireña contra Libertad, y me pareció bien que no hayan anulado aquel descuento de Richard Salinas, a mí me preocupa cuando el VAR se utiliza para rebuscarse y decir, busquemos el error o busquemos una supuesta irregularidad para anular goles, porque ese no es el espíritu del VAR. Algunos quieren argumentar con aquella jugada del gol de Messi, donde el contexto es completamente diferente, donde Nico González le hace una falta muy fuerte a Ángel Romero. Ángel queda en el piso durante varios segundos y ese andarivel se aprovecha para que Argentina saque ventaja. La del sábado, el propio Alexis es el que rápidamente se recupera y continúa la jugada. Entonces, no protestó en ningún momento. Pero ningún por eso, jugador de pero dos por eso, Bruno, protestó. o sea, y ayer también para vos fue falta, es falta en una jugada normal, pero al desembocar en gol no debería haberse pitado. No. Es falta si el árbitro lo ve inmediatamente. Claro, o sea, a lo que voy es, yo hago el siguiente análisis, Bruno. Si no hubiera intervenido el VAR y terminado 1-0, nadie hablaba de esa jugada. Si Juliadosa hubiera pitado en ese momento falta a favor del 12, no pasaba absolutamente nada. ¿A qué voy? Es una jugada sin importancia, es una jugada del montón, es una jugada que además, te utilizo el contexto actual, desde la dirección te dicen, no, hay que sancionar todo contacto. Entonces, si para mí es una jugada sin trascendencia, el VAR se encargó de darle la trascendencia y para mí ese uso del VAR está equivocado. Por eso yo me remito a aquella jugada de Villarrica, donde fue una jugada mucho más inmediata, pero también me pareció que la consecuencia era mayor. Otros te hablaban del gol de Huracán, nada que ver. O sea, allí hablamos de una jugada objetiva donde el arquero salió del área con las manos en el balón. Entonces, yo creo que estuvo mal aplicado, mal anulado, no porque no haya sido falta, sino por todas las cosas que estoy explicando. Para mí no fue falta para comenzar, ¿verdad? En cuanto al origen, entiendo para mi gusto y a mi modo de ver una acción propia del juego, que es un deporte de contacto, y además, Dani, ese ejemplo que vos pusiste, que argumentó también Enrique Landay en su cuenta de Twitter, para señalar la disparidad de criterio que existe entre uno y otro árbitro en función de algunas jugadas interpretativas. Yo recuerdo, y sumo otro ejemplo, el primer gol de Olimpia en la final en la Supercopa del año pasado, se produce también un empujón de Roque Santa Cruz contra Carrascal. Y hoy revisaba la jugada para censurar medio injustamente y juntar elementos de juicio y pruebas. Y había un empujón, pero que formaba parte, insisto, también de lo que puede suceder en un deporte de contacto, de acción de juego, y claramente fue gol válido para Olimpia, que terminó definiendo Roque Santa Cruz. Entonces vos encontrás dos precedentes en los que el fallo arbitral fue totalmente distinto. Entonces,
¿Cuál es el criterio? No hay un criterio. Si Derly López estaba ayer, sabes que por ejemplo el gol de Carlos Rolón iban a anular, porque no, pero fíjate el movimiento de Moreno Martín contra Roque. Pero ese no debe ser el espíritu del VAR. Para vos, Federico. No, pues lo que están leyendo los compañeros, y yo soy siempre partidario que si de 10 ocasiones vos cobrás solo una, está mal. ¿Se entiende lo que digo? No hay criterio. Podemos ir a montones de faltas de media cancha que no se cobran, y para mí no. Ahora lo que le vendió a Julio Dosa el tema de haberse visto solo con el monitor y haber observado un leve empujoncito, ¿verdad? Ahí no pudo decir que no a la existencia del VAR, porque él en tiempo real, estando muy cerca, no la vio. Entonces no paremos de sancionar ese tipo de cosas. Realmente ya tenía el documento que el propio Derly López fue sancionado por la Conmebol por también cobrar un empujoncito en un gol de Boca contra Mineiro, que se había protestado mucho en aquel momento, y estuvo como a VAR, y ya aquella vez se le demostró que este tipo de acciones no deben ser cobradas por el VAR. Insistió el sábado y generó esa polémica que hubiera sido mucho mayor si Olimpia estaba peleando el campeonato, ¿no? Empapelado, me parece, en la ciudad con el tema de la protesta. Ahora, fue uno de los temas de la charla que tuvimos con Cardona, pero no el principal, que sí, si hubiera estado peleando o en un partido de pelea de campeonato, sin duda que es un grave error, porque vemos partido a partido. Hoy estaba viendo no sé en qué resumen, creo que en el partido que vos hiciste ayer, Fabio, una jugada también de media cancha que fue hasta un poquito más ampulosa y no se sancionó nada. Y ya recordaba bien lo de Roque con Garascal, que me dice aquí también la soberana hincha de Cerro, también se recuerda mucho, y no se sancionó nada por considerar una jugada, un movimiento digno de lo que es el fútbol, ¿verdad? Falta mal cobrada y deben ser suspendidos Julio Dosa y Derlis López. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito, manzanilla y anís, cuña guapa o siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado, Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando a un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. UNASUR te invita a ser parte de la nueva generación líderes con sus carreras en las áreas de salud, medicina, veterinaria, periodismo, informática, hotelería y turismo, psicología, derecho, deportes, que te darán la formación para empezar a construir tu nuevo futuro con éxito. No pienses más, UNASUR te da el poder de crecer, con los jóvenes profesionales y los costos más accesibles. Te esperamos en Cerro Cora, entre Paí Pérez y Avenida Perú. Teléfono 021-232-750, celular 0992-221-685. UNASUR. Acaba de hacer un hilo inclusive en Twitter Trovato ahora. Sí, señor. Ya habíamos leído la parte anterior, que correspondía a lo de los Ángeles Galaxy y la compra del la aplicación pase. Que da Trovato. Sí. Continúa después y dice lo siguiente: estoy cansado de que algunos dirigentes hablen y desprecien el trabajo monstruoso que se hizo desde que asumí la presidencia en 2014. Recibimos un club súper endeudado y sin plantel de primera, con ninguna formativa y cero infraestructura. Sigue el hilo. El plantel que dejé ganó, después que me fui, un campeonato local, una Copa Paraguay, una Supercopa. Jugó cuartos de Libertadores en 2021 y llegó a fase de grupos hasta ahora en 2022. Solo en ingreso por Libertadores, el club generó en 2 años más de 12 millones de dólares. Y muestra la tabla de premios de la Copa Libertadores que Conmebol suele publicar. Sigue insistiendo: en formativas dejamos más de 100 contratos de jugadores que generarán cientos de millones de dólares al club. Somos el club con más jugadores en selecciones menores y tenemos una cantera riquísima que van a seguir generando ingresos. Hasta aquí llega el hilo que realizó Marco Trovato. Bueno, vamos a lo de Cerro Porteño. Qué brillante exposición futbolística de Cerro.
Lo escuchábamos a Chiqui, escuchábamos 2 de los 4 goles. No, todos. Pasó todo al final. Sí, Bueno, sí, perfecto, ameritaba, perfecto. ameritaba. Mira, Bruno, a ver, para que el técnico más longevo en materia de estadía en un club diga fue el mejor partido de mi estadía, me parece que dice absolutamente todo. Porque yo hace rato en un duelo de pesos similares, tipo en el boxeo, no veo algo tan aplastante. Pues muchas veces cuando se dan ese tipo de duelos hay una especie de respeto y también es un poco una especie de reivindicación del estratega, porque a Chiqui le había salido mal lo del clásico copero con lo de Piris Amota y ayer además fíjate lo que es la cocina de la explicación y Rolón también nos decía, además de lo de la conferencia, que le preguntan los muchachos. Entonces no fue una improvisación, pero también le saca un poco presión a eso de cuando te dicen, no, pero la línea de 3 hay que trabajarla. No es que no trabajó, lo venía trabajando y lo tenía en algún momento, y las cosas del destino, porque en ese famoso partido del retorno en plena pandemia, también era contra Libertad y Chiqui quería jugar con una línea de 3. Y recuerdo que creo que fue contra Nacional, hicieron un par de amistosos y le fue muy mal. Villasanti de libero. Claro, y terminó jugando con Beto de 2 y Enzo de 8, que realmente fueron superlativos en aquel partido. Entonces ayer, porque a lo que ayer le preguntaba a Carlos Rolón, además de cómo quedar parado cuando Libertad te atacaba, al tener esa línea de 3 no había necesidad que Carrascal bajara. Carrascal y Pica siempre sostenían esa posición, además de tener los carrileros, a Alan y a Coyote, y eso liberaba a Aquino. Esa pared que hace Aquino, la primera pared fuerte que hace Aquino es por la derecha con Alan Benítez. Y después decís, Aquino, Díaz y el propio Fernando Romero son jugadores muy veloces y que no son inquietos. Y vos tenías Bocanegra y Canales, y Libertad no sabía cómo marcarle, y cuando la tenía Libertad no sabía de dónde venían los jugadores de Cerro Porteño que le quitaban, y fue un monólogo, y sí, aplastante, paliza, todos esos términos que utilizamos cuando vemos que algo es demasiado superior para uno. Sí, porque en Libertad quedaron 3 jugadores fuera de acción. Enciso, Tito Villalba y Roque. Melgarejo se pasó tratando de colaborar con Espinosa, pero sí, al ir Rivero casi como un quinto defensor, Ernesto Caballero queda solo en la media cancha, lo superaron, pero por eso Aquino tuvo tanta libertad. A mí me parece que la otra vez Colón subestimó a Aquino, no lo marcó y Aquino le hizo un lío tremendo, porque cuando vos lo dejás a Aquino que arranque pelota 10 metros, te puede hacer daño, y ayer arrancó, pero no porque Libertad lo dejara, sino porque no pudo. Iba Patiño a la derecha, Pulpito a la izquierda. Pareció un equipo de rugby cómo ensanchaba la cancha, porque los centros de Coyote son bien cerca de la línea de costado, muy lejos de Piris, que tenía que preocuparse por Aquino, por Fernando Romero, porque Bocanegra y Canales estaban prácticamente codo a codo ahí en la media luna, y un poco más adelante Cristian Rivero, no. Lo desarticuló totalmente, no lo dejó salir. Yo me quedo con 2 jugadas donde en base a velocidad quiso reaccionar Libertad. En una la tira larga de Tito Villalba, pum, se la sacan. En otra pasa lo mismo con Espinosa, se la sacan. No había forma que salga, y el concepto que teníamos cuando Bruno preguntaba cómo estaba el partido era casi contra las cuerdas. No generando situaciones muy claras, pero sí eran pelotas que pasaban por las narices de Martín Silva, centro de la derecha, de la izquierda, intento de remate, habilitación, un rehacer constante del juego, un Ole que premió el toque y habrá sido hiriente para un equipo con tanto orgullo como Libertad, ¿verdad? Porque la diferencia fue muy grande. Yo no comparto la salida de Melgarejo, porque por más que él haya pisado el área solo una vez, me parece que hoy es más que Roque. Y Roque ni siquiera baja la pelota como lo hacía antes, le da esa posibilidad de bajar una pelota a Enciso o al Demonio, que entró con mucha voluntad, pero a los 10 minutos se desinfló cuando vio cómo venía la mano de un Cerro Porteño que, sin ocupar el campo de juego ya de contra, era mucho más peligroso, y por algo se dio el 4-0. Un partido que el hincha de Cerro lo gozó, un partido que me parece, más allá de cómo termina el campeonato, se va a recordar. Hoy me estaba hablando Berro de un 4-0 de Cerro en el 2014, cuando Libertad sale campeón. Vos sabés, no me acordaba, no me acuerdo. Gol de Dos Santos,
Un 4-0, pero este partido sí se va a recordar. Por el golazo de Aquino, por ser Pascua, por la superioridad, y ahí sí, por el tema tan emotivo del gol de Moreno, que fue el primero del boliviano, nada más y nada menos, cómo fue el gol, contra quién fue, y 7 días después de la pérdida de su padre, me parece que son muchas cosas que lo juntan como simbólicamente el gol más importante quizá, no el más lindo, el de ayer, tal así que por ejemplo fue tapa del diario El Deber de Bolivia, está en la portada el Moreno Martins con su primer gol mirando al cielo. Entonces todo eso confluyó ayer en el choque de punteros en el que solamente vimos a un equipo y el otro, bueno, perdió el invicto de la peor forma, jugando mal, siendo superado en todo momento y por goleada. ¿Cómo quedó la tabla? Sí, perdón. Pero siempre solemos destacar ciertas virtudes que tiene Libertad, que no es un equipo que le pasás por arriba, o en todo caso le pasás, tenés un momento de supremacía por lapsos, que es lo que hizo Sol, por ejemplo, en el partido anterior, pero después ya volvió a construir su juego Libertad. Sin embargo, Cerro no le permitió eso. Desde el comienzo, trabajando el juego, con eso que decía Federico, de mover la pelota sin tantas chances claras de gol, pero quitándole totalmente protagonismo. Y tanto es así que llega el primer gol y Cerro sigue con la misma temática de insistir, de ir, o sea, se lo vio un Cerro hambriento, atropellando a un rival que no tenía ideas. Y eso inclusive llevó a que el mismo conductor de esa nave, que era Daniel Ganero, a que se equivoque en los cambios, porque yo comparto con Federico, no era para sacarlo a Melgarejo, que es un jugador que te da esa diferencia en los últimos para metros. reordenar ese medio, o sea, debía entrar Ramón Martínez. Combativo. Claro, porque era un goleador. Tiene gol de la nada. Y Roque, una velocidad muy inferior a la de Enciso y Tito Villalba. Claro, o sea, había una falta de coordinación. Aparte, la cancha estaba un poco regada, como siempre. Yo creo que, por ejemplo, se podría haber hecho lo de Vareiro siempre es tentador, pero era, bueno, yo voy a ordenar bajándolo un poco a Rivero, a la zona donde Sergio Díaz y Claudio Aquino hacían lo que querían, y mantengo a Caballeros con Ramón Martínez, y lo mando a Lorenzo Melgarejo en vez de Roque como el punta. Claro. O sea, yo creo que las dos cosas pueden convivir, pero a lo que vos decías, Fabio, el propio Arce dice, yo pensé unos 10, 15 minutos. Huguito y me Martínez, jugaron así 45 minutos. No, él falta mucho. Él Diego vuelve para este torneo de apertura. Cultura ligamento, No, pero si hubiera estado Martín ayer también se comía en el baile. Acá me recuerda... No, pero no es lo mismo Hugo Martínez que Ernesto Caballero. No, ese primer tiempo. La lentitud. Ernesto Caballero venía jugando muy bien. Claro, Ernesto estaba jugando sorprendentemente. A ver, él es muy preciso con la pelota, pero su traslado y la marca es el problema. Pero es que ayer... Porque ayer el medio campo de Cerro en los dos tiempos le comió literalmente el medio campo de Cerro. Pero se vieron superados en todos lados. En todos lados. Sí, no había caso. Quita Rivero le puso todo el... Lorenzo no estuvo bien. Rivero fue el único que no perdió casi, que peleó y que estuvo en el nivel de combate. Pero muy solo. Solo. El que trabó, el que ganó. Y después los otros estuvieron... una buena, esa que le saca a Sergio Díaz. Sí, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, ¿verdad? Donde vos veas Aparte jugó como quinto defensor, estaba menos expuesto. Hay una Si jugada... vos salías era más complicado. Hay una jugada en el arranque del segundo tiempo que Vareiro sale muy bien. Va casi en diagonal hacia el medio y hace el pase automático a la derecha para que suba el lateral. Sí, Piri que era Iván. A 15 metros. Iván no sabía qué hacer, si subir o quedarse con la marcadora, pero porque tenía miedo de perder la pelota. Estaba con un hombre. Porque yo me acuerdo que claro, por eso corrieron los dos juntos y ahí se queda, creo que era Aquino. Sí, en ese momento no quiso liberar más su marca para irse a sumarse al ataque. Yo le agrego a todo lo que ustedes dicen que Cerro ganó casi todos los rebotes, que jugó a otra velocidad y que defensivamente el equipo estuvo muy bien defensivamente, desde Romero, porque no solamente estuvieron bien los tres marcadores centrales que casi siempre ganaban, sino que el equipo se multiplicaba cada vez que perdía la pelota y rápidamente recuperaba tras pérdida. Y Libertad fue todo lo siguiente. Fíjense ustedes el espacio que hubo hacia el costado derecho, donde vos mirás la tele y atajás la jugada, y Tito Villalba donde estaba en los 2 goles. Había tantos... No, que Villalba nunca le dio una mano a Iván Piri. Exacto. Por eso Iván Piri la vio pasar siempre. 2 goles de Ángel Romero, uno de Dos Santos y otro de Junior Alonso. En aquel partido 4-0 de Cerro contra Libertad, 2014, Libertad terminó siendo campeón y el arquero de Libertad era Torres Agasti, el equipo de Pedro Sarabia, que era de Carapeguá, en aquel entonces. Exactamente, y Arce dirigía a Cerro Porteño. Y lo que Ariel, vos preguntaste en una de las pausas, si el gol de Libertad, el gol de Cerro ante Libertad en el 1-0 llega en el momento más cómodo de Libertad.
Yo no planteé cómodo, pero me dio la sensación que hubo tenía... una fracción en donde Cerro chocaba ahí al área y no sabía qué hacer. Pero esa sensación me dio a mí en ese momento. No, claro, porque vos decís... Después convierte a Aquino y se cae todo. ¿A los cuántos goles Aquino? 40. A los 40. Y bueno, Sí. vos decís, porque Guerrero de los 30 comenzó a mirar el reloj, sabiendo que la cosa estaba brava. Vos decís que llegaba porque estaba cerca al final del primer tiempo. No por el trámite. Así mismo fue el gol. Claro. El gol en el clásico que Cerro le pega también a Olimpia, que le gana 1-0, gol de Aquino en ese También mismo arco. es prácticamente en también esa a los recta. 40 minutos. Por eso yo quería apuntar eso, Federico. Muchas veces, a veces en cancha, porque uno entiende el tema de ver desde la distancia. Y yo comprendo un poco esa percepción que tuviste y por eso acá habíamos discutido también. En cancha, más allá de que, fíjate que Martín Silva, vos rebobinás el partido, no tuvo grandes atajadas, porque tampoco es que lo pelotearon en ese primer tiempo. Pero ¿qué pasa? En cancha vos te percatabas que Libertad recuperaba el balón y no podía aguantar 5 segundos. Muchas veces cuando se habla de la superioridad de un equipo en este tipo de partidos es tu postura luego de la pérdida de balón. Es más, en algún momento Garnero dice, nosotros justamente no podíamos hacer circular la pelota para descansar. Y eso en ningún momento se alteró. Y yo creo que Garnero, a sabiendas que en ese primer tiempo ya había una paliza desde lo táctico, desde lo estratégico, él lo que esperaba era que se terminara ese primer tiempo para reordenar. Yo creo que esos dos cambios igual se hubieran dado si es que el partido terminaba 0-0. Por eso te decía que en ningún momento, por eso cuando viene el golazo de Aquino es como que algo de justicia, y cuando viene el segundo ya no era, se le fue la mano al que da el castigo y el premio, sino que ahora más o menos se parece. O sea, y los goles se producen en los últimos 5 minutos. Pero a lo que decía Fabio, la postura. Muchas veces el que se siente superior no es cuando llega el gol, uy, qué alivio, sino que no, este está para otro Claro, más. a través de los síntomas, Dani, porque los síntomas cuáles eran, que el equipo se soltaba fácilmente, podía triangular, no digo filtrar demasiado, pero sí triangular, sabiendo que atrás estaba bien parado, que no iba a tener problema de coberturas. Entonces fue ganando en confianza, fue construyendo su juego 0 hasta llegar al primer gol. Y yo, para completar lo del mejor partido en la era Arce, esos primeros 20-25 minutos del segundo tiempo. Porque uno dice, bueno, pero Cerro juega así porque recupera la pelota. Cuando cambia el dibujo y mete a 5 volantes, Arce también dice, ahora no, yo también juego en línea de 4. Por eso Rolón jugó ya como lateral. Y en esos 20-25 minutos, cuando Libertad estaba en campo de Cerro, ¿cuál es la típica, inclusive el partido de la pandemia? 2-0 ganando y viene un descuento. ¿Qué te mueve un poco la estantería más desde lo mental? Y Cerro, la única jugada más o menos que generó una especie es cuando parecía que Jan midió mal ese cabezazo bombeado de Ernesto en un córner. Y después volvió. Es la única jugada donde el de Cerro dijo, epa, acá pudo haber existido algo. Entonces también, lo comprometido que estaba. Bruno relataba en un par de ocasiones, en esos 20-25 minutos, aquí no estaba cerca de Coyote. Hay una de Aquino que cierra como lateral izquierdo. Sí. A diferencia del partido con Olimpia, donde le incomodó, Aquino lo hizo por darle una mano al equipo, y un equipo bien parado. Pero Claro. igual, él termina sacando, en el momento, digamos, que Libertad creía todavía que podía ser factible algún vuelco. Por eso es lo que vos achacabas del primer tiempo, o lo que Ariel marcaba desde la distancia y desde el análisis del video. La distancia que había entre Tito y Piris. Y vos decís, Aquino ya había hecho un primer tiempo para que en la jerga futbolera en el segundo tiempo caminara a la cancha. Sí hizo todo. Pero en el segundo tiempo él estaba cerca de Coyote para darle una mano porque ya había entrado Vareiro, ya había un volante más cercano al demonio. Por eso en el postpartido, cuando él habla del tema de la actitud, si la figura del partido está comprometida como estaba Claudio Aquino, me parece que habla las claras de cómo entró Cerro Porteño ayer enchufado el partido ante Libertad. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, Cacique Lambaré, o llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL, AR Electricidad, precio y calidad. Las mejores ofertas de lavarropas y secarropas para este otoño lo encontrás
compras en Electrovan. Podrás financiar todas tus compras en cuotas que se adapten a vos. Visítalos en nuestras redes sociales, @Electrovan en Facebook y Electrovan PY en Instagram para enterarte de nuestras promociones. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Tu patrimonio y tu familia no pueden quedar desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años, ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, tu casa, tu negocio y tu familia. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Casa Matriz, Independencia Nacional 565, primer piso, Asunción. Teléfono 021-492-811, www.atalayaseguros.com.py. Hoy se completa la fecha. Vos tenés los números. Tenemos un coliderato, Cerro Porteño, Libertad. En caso de que lleguen así, partido extra. Diferencia de goles se tiene en relación a los 3 equipos. Si es que llegan 3 equipos, cosa que no creo que ya que pase, ¿verdad? Porque es un mano a mano entre Cerro Porteño y Libertad. Una de las noticias más relevantes del día. Llegó el nuevo multivitamínico que te da más energía, salud y fuerza. Nos informa que Recuperal AZ, hombre y mujer, es la compañía diaria que te impulsa desde el inicio hasta el fin del día. Están diseñados especialmente para el hombre actual y la mujer activa. Logra lo que te propongas con Recuperal AZ, hombre y mujer. Calidad Fapasa, Recuperal AZ. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-604-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. 021-0982-104-287. Cerámica Itagua, Sociedad Anónima. Facilítalo el pago a los muchachos. Si tenés un complejo deportivo, tenemos el plan ideal para vos. Con nuestro plan Kobe Deportes podés realizar la separación de cuentas y gestionar las consumiciones. Además, te enviamos toda la información a tu correo para que lo tengas siempre a mano. Planes desde 229.000 guaraníes. Kobe te ayuda a crecer. Escuchar esto que les voy a decir. Les conviene tanto como tener internet hogar, más internet móvil de Tigo, porque tenés más velocidad en tu casa y gigas extras en tu celular para conectarte de punta a punta con la mejor experiencia de Paraguay. Y no te olvides que tener todo contigo te conviene mucho más. Griegur, el yogur griego de Lactos Treble con más sabor, más pulpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu yogur griego en 3 deliciosos sabores: asa y acerola y guayaba. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morces, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos. Son riquísimos productos ochi, el gusto es nuestro. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales. Crédito Amigo. AR Electricidad, precio y calidad. Ventas al por mayor y menor. Teléfono 021-550-189. Encontranos en Facebook como AR Electricidad SRL. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles Socio Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Te invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay. Ingresa al formulario que encontrarás en nuestras redes. Déjanos tus datos y te contactaremos. Participando de la encuesta, podrás ganar todos los meses órdenes de compra en tu supermercado de preferencia. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento
abastecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora, y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Cumplimos con todo, Edgar. Con todo, Bruno. Próxima fecha de campeonato. Rápidamente ya se juega la próxima fecha, Bruno. Mañana Olimpia frente a Guaraní Manuel Ferreira, 20 horas, General Caballero de Mallorquín, 12 de octubre, Carendí, miércoles 18 horas, Nacional Guaireña, Arsenio Rico, miércoles 18 horas, Libertad Resistencia, La Huerta, miércoles 20:45, Tacuarí Cerro Porteño, Defensores del Chaco a las 18, y Ameliano Sol de América del Martín Torres, jueves a las 20:15. Bueno, Miguel Cardona, explotó la bomba acá, arrancábamos el programa, embargo del representante de Polenta por $600,000, más de $1 millón en comisión por Polenta, y aparte Polenta reclama al Olimpia $2.300.000. Cardona, hablando de todo un poco. Lo de Polenta, creo que todos los olimpistas se están desayunando y nosotros periodísticamente nos estamos desayunando con esta noticia. Hace 2 días, ¿cómo es el tema? Piden embargo, son $600,000 solamente en carácter de comisión de la operación, no es de la demanda propiamente del jugador. No, es por el agente, por el representante. Está embargando y consiguió embargar a través de una jueza donde embargó y emitió una orden de embargo. Y presentó en eso en la Conmebol sobre los ingresos que podamos tener, también en los bancos. Una vergüenza. Esta operación vergonzosa que estamos tratando de llevar entre todos de una manera cuidadosa, pero realmente es un tema muy delicado, donde nosotros estamos protegiendo los fondos para que nuestro club siga funcionando, para que siga operando, para que siga trabajando de una manera digna, cumpliendo con los jugadores, cumpliendo en todo, y ocurren este tipo de cosas. Y dudan, presidente, del procedimiento judicial, digamos, ¿no? Y le pedí a mi equipo jurídico que revisen todo el procedimiento. Le pedí, esto fue cuando no fue el jueves que cayó. Porque te escuché en primer término decir que no tuvieron tiempo ni de defenderse. Así mismo, ni tenemos tiempo, porque uno tiene que poder defenderse, tiene que saber, por lo menos la lógica mía, sin ser abogado, te puedo decir, uno tiene que haber un proceso hasta llegar a un embargo. Y acá nos embargaron directo, por cheques adelantados, comisiones de Polenta, que tiene el representante. Entonces ahí nuestra gente está viendo esto, ¿verdad? Le pedí al equipo jurídico a ver cómo defendernos. ¿Cuánto reclama el jugador, presidente? $2.300.000, $2.300.000. $2.300.000 y aparte son estos $600.000. Aparte, es por la comisión de Polenta, por la comisión del representante. Pero la comisión es de $600.000. $1.050.000 fue la comisión en total, de la información que me pasaron. ¿Y ahora por qué pide los $600.000? Una parte ya se le fue pagando. Ah, ya se le pagó una parte. Así mismo, y quedan $600.000 de comisión por el Polenta. Fíjense de lo que estamos hablando. Y nosotros, entonces, el olimpista tiene que saber que esa es la realidad del Olimpia. Acá no hay que olvidarse de esto. Acá estamos nosotros remando contra mareas enormes y estamos tratando de controlar y estabilizar un barco y llevar de la mejor manera posible. Y todas estas demandas impiden que nosotros podamos contratar gente, no solamente en primera, en las inferiores tampoco no podemos contratar, no podemos fichar jugadores por esta demanda FIFA. Estas son las que pueden perjudicarnos en serio. Estas sanciones continuas que ha recibido el Olimpia, también Cerro ha recibido sanciones, pero Olimpia específicamente hablaban de $70.000 y algo, de una última sanción que tuvieron
Fueron varias multas. Varias multas Varias fueron, multas. ¿verdad? ¿A vos también creo que te sancionaron o no? ¿Te multaron personalmente, presidente? También nos multaron. ¿También te multaron a vos? Así mismo. ¿Por cuánto, Mira, presidente? Y cerca de $20,000 nos multaron. ¿Y por qué te multaron? Por el tema que hablamos, tema de arbitraje. Pero mira, el tema es esto, hay 80 expedientes abiertos. Y realmente acá hay que trabajar también con todo, porque fíjate, ¿cómo controlamos una hinchada? ¿Cómo podemos controlar una hinchada? Es muy difícil. Solamente a través de ustedes, los medios de comunicación, pedirle que antes los partidos sean más conscientes porque nos hace un daño importante al club. Nos hace un daño. Entonces, este tipo de cosas hay que trabajarlo, ¿verdad? Hay que trabajarlo, no nos queda otra. Yo creo que son 80 expedientes abiertos, creo que hay varios equipos de toda Sudamérica. Es muy delicado. Pero en el caso Olimpia ya suma, que estamos hablando casi de 200,000, creo que ya se rebasó los $200,000, ¿verdad? Y hemos apelado, vamos a ver si es que podemos rebajar algo de eso. Hemos apelado, hemos hecho nuestro descargo. ¿Y vos por hacer alusión al arbitraje te sancionaron, te multaron en $20,000? Así mismo. A la pucha. A través de medio de comunicación, presidente, ¿no? Así mismo. Después de hacer todo este gran esfuerzo económico que hacemos para sostener un club y para levantar el fútbol paraguayo entre todos. Si en una jugada en el medio campo, que no es ni falta, en una cancha tan complicada como el 12 de octubre, porque la verdad que hasta la pelota pica complicada, donde tenés que jugar prácticamente por centro, cabeza y gol, y estando ahí a 2 metros el referee, hace repetir y anula un gol legítimo en el gol 91. Esas son las cosas que te hace sentir una gran impotencia. Pero para mí fue una vergüenza, es burdo esto. Y está manchando y destruyendo un campeonato sin sentido. Seguramente ahora después van a venir, nosotros presentamos una nota de protesta y quejándonos de este árbitro. Y ya va a salir, seguro va a venir la aceptación del error de la comisión de árbitros, como lo hicieron en otros partidos. Pues ya te perjudicado ni grande. ¿Quién te devuelve los puntos? Vamos a pedir que este señor, pero estas son las cosas que la comisión de árbitros tendría que haber evaluado y hacer las cosas. Y tienen que tomar medidas. Esto no puede seguir así, están destruyendo el fútbol paraguayo, que estamos haciendo un gran esfuerzo entre todos para que sea cada vez más competitivo. Y estas cosas están siendo recurrentes, no puede ser. El VAR tiene que ser una herramienta para facilitar el fútbol, no que sea otro instrumento para complicar aún más el fútbol y otro motivo de error, porque el árbitro estaba a 2 metros, hizo la jugada, continuó, después viene el VAR, paró. Él tenía que tener la autoridad moral para decir, señor, no está esto del VAR, no está bien lo que estaba haciendo. Si yo vi la jugada, yo tengo una foto donde el árbitro está a 2 metros mirando esto. No puede ser espalda con espalda. No, si no, dejémonos jugar fútbol, vamos a jugar otra cosa entonces. Presidente, ¿y la comisión por el caso Polenta es la más alta o encontraste una comisión mayor? Es la más alta. ¿Y escuchaste alguna vez que el fútbol paraguayo haya pagado $1.050.000 a un representante? Yo nunca. Pero figura como comisión de representante, presidente. Sí, ahí pedí el tema del contrato, pide como comisión de representante. Qué bárbaro, qué fuerte. Para más piden embargo, eso es realmente muy fuerte. ¿Y quién es el representante, No, presidente? Lo que yo te quiero decir es, no quiero dar nombre, esto es de público conocimiento, ya sabes. Lo que te quiero decir, hacer todo este esfuerzo, controlar todo, hacemos todo un gran esfuerzo por que el club esté estable, por estabilizar. Hacemos cosas que la gente ni sabe para que esto continúe y que el club esté en paz. Y ocurre este tipo de cosas donde nos perjudican de esta manera. Esa es la mayor rabia que nos da. Eso es lo que nos da rabia. No debería ocurrir porque estas son cosas obvias. No debería.